Vale. Restream dice que está todo chachi pistuchi. Voy a mirar. Voy a mirar la pestaña de emitir en directo. Un momentito. Vale. Vale. No está puesto, ¿vale? En YouTube por algún motivo. Pero en Twitch parece que sí va guay. Va chachi pistachi. Vale. A ver si se me escucha. Por encima del juego, por lo menos. Por encima del juego. Sí, se me escucha bien, vale. Vale. Tengo el chat puesto, ¿vale? Está Restream puesto para estar en los dos lados al mismo tiempo. Y tengo el chat de Restream, ¿vale? En la parte de la derecha. Lo único que no voy a poder ver van a ser las alertas. Así que eso debería ponerme un chat pequeñito aquí, ¿vale? Uy, de hecho debería desloguear, que no estoy con la cuenta que tendría que estar. Bueno, da igual. Si eso ahora pongo el móvil, ¿vale? Ay, vale, no... No parece haber ningún problema, parece que va guay. Pues venga. Good compañeros, estamos en Gensin Impact. Esta es la 2.8, ¿vale? Ya es la nueva versión. Tenemos aquí a Kazuha y a Klee y a Heizou, ¿vale? Ya disponibles. Según parece, aún no comienza el evento de... Bueno, el evento. La zona de... No sé el nombre. La zona del archipiélago de la manzana dorada, ¿vale? Pero tenemos para hacer la misión de Kazuha, ¿vale? Y el encuentro de Heizou, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Vamos a desbloquear aquí esto con una llave legendaria. Y el encuentro de Kazuha con otras dos. No voy a comenzarlo, ¿vale? Lo vamos a dejar desbloqueado, pero sin comenzar, ¿vale? Luego si tal lo hacemos. Vale, quiero mirar. Porque, bueno, aparte de que tenemos que pillar las primos y tal de... Bueno, y lo de Joyolabo. Quiero mirar si han metido en esta versión ya lo de que se puedan hacer diferentes artefactos, ¿vale? No. Vale, pues nada, va a ser en la 3.0, qué putada. Bueno, es que estuve leyendo y estuve viendo leaks, ¿vale? No solo verlo, pero estuve viendo leaks. Y ponía que en algún momento se podrían coger diferentes relicarios, ¿vale? Es decir, de otros artefactos, otros sets. Y pensaba, digo, bueno, es un cambio muy pequeñito. Supongo que lo harán en esta versión, pero no lo han hecho. Vale. Pues nada, vamos a ver qué tengo por aquí. A ver, el pase de batalla. Chachi pistachi, lo tenemos ya abierto. Vale. Han puesto algo en el libro, ¿verdad? Si aquí combate. ¡Ay! Tenemos premios. Tenemos premios. Quiero coger todo esto. Uy, todo esto es experiencia de... Vale. Esto es mucha mierda, ¿vale? Pregunta, ¿ya están? No están todavía. Estarán el día 15. Por lo menos ahora mismo no están. Todo esto son artefactos, ¿qué cojones? Vale. Nos han aumentado el libro. Tenemos el 9 capítulos más, asumo, ¿vale? Igual me falta algo por hacer, ¿os lo imagináis? Hostia, pero muchísima experiencia, ¿qué cojones? Vale, esto es mucha experiencia. No son 9. No son 9, son 4 capítulos más. Vale, tenemos esto también de guía. Misión legendaria aún no completada. Vale. Misión legendaria encuentro aún no completado. Vale. Vale, este apartado del libro nuevo, ¿vale? Te dice básicamente qué es lo que deberíamos hacer primero, ¿vale? En este caso nos está diciendo que lo más conveniente es que hagamos la misión principal, ¿vale? ¿Algún evento? No. Ahora mismo no hay ningún evento, solo tenemos el hacer, bueno, el probar al personaje y tal. Y tenemos para hacer la misión legendaria de Kazuha y el encuentro de Heizou. Que bueno, vamos a hacer la misión legendaria de Kazuha. Lo primero, ¿vale? Ahí está. Y me he abierto una bebida carbonatada.
porque es tardecico por aquí, ¿vale? Vale. Vamos a darle aquí a navegar. Dirígete a la llanura Viaco. No sé dónde es esto. Ah, está justo al lado. Vale, vi no sé qué de que Kazuha estaba forjando un arma y que iba a haber un evento también de que nos van a dar una espadita nueva y tal. Para hacer ataques básicos. O sea, rollo para... Sería para Ayaka, supongo, o para... Uy, que me quedo... Uy, basta, Dilu. Para hacer... ¿Cómo se llama? Hayato, eso. Pero no es aún no está, ¿vale? Ahora mismo la versión viene con cambios bastante mínimos, ¿vale? No, para nada. No ha hecho mucho tiempo, pero bueno, empezamos con Paimon. Sí, ¿por qué no? Vamos a dejar que Paimon hable un poco. ¿Esto es algún tipo de broma? ¿Están intentando ser autoconscientes de que no ha pasado nada en 3 versiones? Esto... ¿Es alguna broma? No, ¿no? O sea, esto es a propósito, ¿verdad? Esto es así, vale, bueno, en fin. Todo en un abrir y cerrar de ojos y tantos recuerdos entrañables. Sí, a ver, hemos hecho muchísimas fotos, ¿vale? Muchísimos eventos de echarle foticos a cosas y... Y ya. A ningún sitio, no sé. No, como era la dominación mundial, eso. Espera. ¿He sentido algo en el ultraverso o algo? Esta es la espada que se pone a forjar Kazuha, creo, ¿eh? Vale. Bueno, la que va a estar en el evento. Ten cuidado, alguien viene. No, estaba más rojita y tal. Oh, no le he dado. No tiene mucha vida tampoco, ¿no? Parece. No tiene mucha cosa. Joder. Lo único es que se balanza y no para de irse para tomar por culo. No podemos quitarle más vida. Ya está, vale. No podemos matarlo. ¿Eh? Me ha confundido con Kazuha, ¿es esa la gracia? A ver, es un señor de esos de la Shogun, ¿no? Que pueden hacer lo que les dé la gana o algo así, ¿no? Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animo vision. ¿Qué quieres de él? That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. Oye, esa espada chula parece que está queriendo decir algo. No vas a decirnos nada sobre ella. Oh. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Estoy totalmente de acuerdo. Por fin dices algo inteligente. A ver, no es algo inteligente, creo que es como lo básico, ¿no? O sea, es como lo mínimo. En fin, estoy totalmente de acuerdo. Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. A ver, igual se ha dado cuenta de que no somos nadie y no ha ido al máximo, ¿no? Porque no creo que esté intentando ir a matar, ¿no? Desde el principio. Sí, no sé cómo funciona, igual sí. Lo cierto es que tengo una corazonada, va a venir él, ¿no? Va a encontrarnos él a nosotros. Creo que ese tipo tiene una conexión especial con Kazuha. Su manera de luchar es parecida, no puedo decirlo ciencia cierta. Creo que es lo primero, pero lo segundo no lo he visto, pero para nada,
Sí, en el blanco de los ojos está diciendo ahora mismo Paimon, ¿no? Same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. ¿Qué pasa? Paimon ha ganado IQ en este tiempo que no hemos hecho nada. ¿Ha leído algún libro? Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Pues menos mal. ¿Cuándo has escuchado eso, Paimon? No me he enterado yo. A ver, puestos de forma normal, Paimon y el Traveler van siempre juntos, ¿no? Pero Paimon ha escuchado, así de casualidad, algo que el Traveler no, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido eso? O sea, ¿te llegan ondas radiotelefónicas o algo al cerebro? Ahí lo puedes entender con eso. En fin. Venga. Ey. Oh. Chao. Hey, hello. Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. También, bueno, sí, habrá preguntado el samurái por él, ¿no? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Según creo, hace como muchísimo tiempo ya de la playa, o sea, de lo de la playa esta, ¿no? O sea, por lo menos ha dicho que hace muchísimo tiempo que no volvemos a Inazuma, no sé qué. De que hace Paimon de siempre. Hace ya como una pecha de tiempo, ¿no? O sea, estaría más... Bueno, aún así, ¿no? Aun cuando el combate contra la Shogun que le para la espadita esta toca pelotas, aún de eso debería hacer bastante tiempo si es que le ha dicho esa frase. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Sí, Muso eso. no Hitotachi. Aún así, no... O sea, que de eso hace ya mucho, ¿no? O sea, un poco cogió por los pelos que fuese eso. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Supongo que es como la técnica de que Beidou usó para derrotar a Heizou. Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Probablemente por lo de parar la espada de la Shogun, no sé. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. No. Tuvimos el evento de Inazuma de los libros y tal. Y vimos que Kazuha era parte de una familia de herreros, así que puede ser esa parte más que lo de parar el golpe de la Shogun. Quiero hacer una oración. Después de todo, la mentalidad de la Shogun ha cambiado. Bueno, es buena acción, venga. Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. Venga. Vale, ¿está por aquí cerca? No, la sede no. La sede no está aquí. Vale. Ahí. No me puedo imaginar que sea por otra cosa, que sea lo de que es de una familia de herreros y tal, no es lo único que se me ocurre. Que habrán encontrado algo con referente a eso. También está la espada, está chula al mismo tiempo, así que todo se conecta un poquito. Un poquito, no sé. Ah, este es el del bodorrio también, ¿no? Oh, it's you. Ey. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. Esa parte, o sea, esto es como importante, ¿no? Deberíamos meternos ahora mismo para esto. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate.
Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Ha hecho algo este Also, hombre. I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. O sea, de verdad, ha hecho algo por Inazuma este hombre. O sea, aparte de lo de parar la espada, ha estado ayudando a algo con papeleo o lo que sea. Es que no sé, no se me The ocurre. Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Creo recordar que Kazuha dijo que se iría de Inazuma. No tienen nada aquí. La casa de su familia ya no existe. Su nombre es prácticamente inexistente. Su forja ya no vale para nada. O sea, veo un poco raro que quisiera, bueno, aprovechar la oportunidad para limpiarle su nombre. O sea, es como que dijo que le importaba una mierda a este punto ya. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? Algo he oído. Creo que nos lo van a contar igual, pero básicamente es de una familia de herreros que los cargó la marioneta. La marioneta de la Shogun no. Es que sería escaramucho, pero es que no es técnicamente su marioneta. O sea, es como uno de su clon, así, más o menos. Algo In he oído. short, there was once a group of select Lo cuentan bladesmiths who igual. served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Esto es una forma muy simple de ponerlo por los Fatui. Contribution to Inazuma. The Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. Es un poco cogido por los pelos decir que es por los Fatui, porque no es por los Fatui. Es que no sé si llamarlo hijo de la Shogun, clon de la Shogun. Es Escaramucha el que se encargó por completo de todas las familias estas de herreros y tal. Y parecía por algo bastante personal. Es una mierda esto porque te lo cuentan así bastante simple, resumido y tal. Y está haciendo que sea erróneo. O sea, ya no inexacto, ¿vale? Que lo podría entender porque está resumiéndolo, ¿no? Sino erróneo. Y no sé, un poco toca pelotas, porque es que además donde te cuentan todo esto que estoy diciendo es un evento que no creo que vaya a volver, así que hay que verse vídeos básicamente para enterarse bien de esto. Pero bueno. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? Sí, que quieren algo. I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City, with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. No quiere I eso, have ¿no? grown accustomed to life among Ahí the está. elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. Vale, va a seguir yendo Do have a responsibility sitio a to sitio, pero no restore their va- honor. Pero no va a sense some rechazar esto, hesitation ¿no? in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. No habrán esparcido ellos los rumores para esto, ¿no? Rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Ah. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo,
As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you over. That is correct. Ch, 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 However, ch, 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 to ch, some ch. people, the Mierda, idea le he of dado a sin single querer. person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. No, 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 no. Básicamente Paimon ha dicho que te hace envejecer. Esto es falso. No te hace envejecer. La versión que los Fatui habían esparcido por Inazuma, ¿vale? Que era básicamente una versión baratilla de los engaños, te hace envejecer. Pero no todos los engaños te hacen envejecer. Te suponen un estrés especial en el cuerpo de alguien, ¿vale? Pero no te hace envejecer así porque sí. No es lo mismo, ¿eh? O sea, bien podría estar usándolo y usar uno como los que usan bueno, los mismos Fatui, ¿cómo se llaman? Los 11, es que son 11, ¿no? Sí, son los 11. Los que usan los 11, los que usa Child y tal, que rollo, les duele un huevo, ¿vale? Acaban hechos una mierda, pero no les hace envejecer, no tienen el pelo blanco después de una semana, ¿vale? O sea, Child ya veis que está a tope de perfe, más o menos, o sea, es un jovenzuelo todavía, ¿no? Así que no entiendo qué están haciendo, ¿vale? Pero todo lo que están diciendo aquí o está mal o está bastante incompleto, hasta el punto de que eso confunde a la peña, pero con bastante fuerza. Bueno, yo qué sé. La visión que usó Kazuha la otra vez era la visión de su coleguilla, así que no sé cómo tomarlo de que lo usó él o que fue el poder de la amistad y lo que sea el que se encargó de ese poder. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Venga. Well then, what brings the two of you here? Veníamos a hablar contigo. We nearly forgot about the most important thing. Why would such a dangerous individual be looking for me? Sería otro discípulo de tu maestro. ¿Tienes hermano? A ver, no se parecía para nada a él, así que no creo, pero bueno, sería... También lo de hermanos, viendo que su clan está desperdigado y tal, pues yo diría que no, ¿eh? Otro discípulo de tu No. maestro. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Es la Over misma time, espada la que these está enseñando las techniques came to técnicas, form ¿no? Va de something eso, of ok. Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. Está diciendo que su forma de luchar es una mierda, él mismo. This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Bien, vamos a Please stay investigar. safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. La forma en la que lo está diciendo parece que nos vamos a encontrar con Heizou durante esta misma misión, la verdad. Knows the most about what goes on in town. Ahí está. Let's see what Ryuji has to say. Ahí está. Bueno, pide información a Ryuji. Venga, vale. Uy, están dando bastante experiencia en esta misión y yo ya estoy casi al 60. Igual subo... Voy a subir en esta versión igualmente, pero digo, igual subo bastante con este trocito. Lo están poniendo como que vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo. Y me da que van a aprovechar para presentar a Heizou. Y por eso me ponía que la misión de
de... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre, de verdad, no me sale el nombre. ¿Qué es lo que le pasa? Cerebro, responde. Que Kazuha, vale. Por eso me decía que la misión de Kazuha era la más importante, no la más prioritaria. Buenas. Hey there. Me gusta que vamos a hablar con el becario. Do you know if anyone around Antes que here con la has been otra. looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. Hola, buena. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. Le hablan To be con honest muchísimo with you, respeto our todo, detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. Se If hace these were famoso, more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions of mora? Whoa. Oh, wait. Even at that price, you probably still shouldn't. Please, Probably, accept my probably. thanks for Vale, looking bien. out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Solo porque sí, ¿vale? Solo porque sí. Esa es la parte importante. O sea que hay en alguna ocasión en la que sí que hacen dinero revelando detalles sobre lo que la gente hace en su día a día, ¿vale? Esta forma de frasearlo es importante, ¿vale? Porque no están queriendo decir la misma cosa. Vale. Están diciendo que en algún momento sí que podrían, por algún motivo concreto, difundir información personal de alguien. Pero bueno, venga. ¿Por qué no? Venga, sí. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? Sí, bueno, gente que se parece a ti. Very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryo Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. A ver, es que ahora mismo soy el único testigo Still al que le han find it atacado, difficult ¿no? to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Nos parecemos Few bastante, people así que possess supongo que es your normal. prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. Eso es un cumplido. No fue fácil ganarle. No, sí que lo fue, pero bueno. Ah, bueno, claro, es que se ponía invencible, así que supongo que de forma canon es como súper durísimo, ¿no? No fue fácil I ganarle. am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry. We'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. Ahora todo el mundo es también fanboy de Truth be Kazuha. told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an a ver. attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time.
One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma. Now there's a familiar name. Es uno de los 5 clanes, ¿no? Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo. Ah, sí, este es el único que sigue Amenoma Smith. haciendo cosas. Two grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. Se han ido en viaje de I novios. recalled this because Claramente. Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. A ver, vamos a hacer un momento de estos de probar a ver qué pasa. Este juego es muy predecible, ¿vale? O sea, es una de sus cosas. No es malo, ¿vale? Ser predecible no es malo, sin más. Por lo menos mientras que no quieres hacer algo que te pille por sorpresa, ¿no? Vamos a hacer algo súper normal, ¿vale? Va a ser que el señor el que nos ha atacado, ¿vale? Es el samurái este chulo, ¿no? Ha comprado, o por lo menos ha visto, la espada que tenía el otro, ¿vale? El coleccionista, la ha comprado y al tocarla, o lo que sea, le ha dado poderes y la idea de que tiene que buscar a Kazuha. ¿Por qué? Pues no sé, pues le echará de menos, ¿vale? Le echa de menos porque es de su familia o lo que sea y quiere ver si tiene las capacidades de su familia o algo así en cuanto a forja de armas, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿por qué no? O sea, ¿vosotros qué creéis? Yo creo que sí, seguro que es algo así. Vamos, investigamos los casos al mismo tiempo. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. Venga. Me encanta que hayamos venido a hablar con el becario en vez de con Sango. Hemos pasado pero por completo de Sango. A ver. Ey. Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha, what brings you here today? Nah, pasando. You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Ya veo. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori festival. Though all bladesmiths trace their craft back to Nos the ha hablado- same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. Nos ha mencionado el evento, el del Festival Irodori. Este es el festival de los libros, este que os he dicho antes. No esperaba que fuese a encontrarme una línea de diálogo aquí sobre eso, la verdad. Está bien, está curioso. Bueno, al fin contenido nuevo. Pregunta, ¿qué te pareció la nueva skin de señora en la presentación de los... La skin de las... ¡Buah! La skin de señora, de putísima madre. Estaba de piedra, me dejó, ¿vale? De piedra. La skin de la señora, ¡buah! Chapó, ¿eh? La mejor que he visto. Perdón. Bueno, no sé. La presentación estuvo bien. Me gustó el señor viejecillo este. El que es enano. Es que no sé. Es que es un gemendingue. Es que no me sale. No me sale una forma de decirlo de forma políticamente correcta, ¿vale? Pero bueno, estaba bien. Estaba bien la presentación. Hola, Luciana, ¿qué tal? Vale. Es que no he leído esto porque estaba pensando en lo del evento de Irodori, perdón. Todas vienen de la misma fuente. Las 5 familias vienen de una misma familia. Qué curioso, ¿no? También. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water, as it turns stone to sand. Ok. There is nothing mystical to our work. There is only practice,
day in and day out. Sí, bueno, el señor este Until está both body siempre and mind have practicando. memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. El de As Mondstadt for por lo the menos art se of the para un Kaida momentito. Clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaidahara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. La forma en la que lo está diciendo definitivamente está confirmando que es la espada el que estaba controlando al señor este, al samurái de antes. O sea, está buscando a su portador real o algo así. No nos han dicho en ningún momento si Kazuha sabe forjar. O sea, entiendo que sepa cuál es la técnica de su familia y tal, pero no que sepa hacerlo, porque... Hace un momento ha dicho el señor este que hace falta práctica, práctica, práctica y mucha más práctica. Y no creo que Kazuha esté muy puestecillo, ¿eh? O sea, no creo que esté dándole ahí al martillo. A ver, no a ese martillo, por lo menos. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Un coleccionista de espadas Yes. seguramente también, ¿no? On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse, and neither of them came back. Tal y como lo pone, parece que ha sido él el que lo ha incendiado, ¿eh? Que yo entiendo que no se le pase por la cabeza porque es su sobrino o lo que él quiera, ¿vale? Pero es que parece que ha incendiado la tienda esta del coleccionista para robarle lo que tenga y por tener un regalo para abuelo o lo que sea. Yes. Strange, isn't it? ¿Qué pudo I provocarlo? wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, Eso. there would Hola, have been no Daniel. reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. Es posible que por eso usase la técnica de esto, de Kazuha, que ha dicho que es para testear armas, era como la más óptima o algo así. No es la mejor para luchar, pero es la mejor para probar armas. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. Hasta que He lo is es. humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. A ver, yo siento decirte esto, coleguilla, pero si necesitas practicar artes marciales hasta el punto de perfeccionarlas
de forma maestra, ¿vale? Para mantener la mente en calma, es que tu mente no está muy en calma, ¿eh? Así en general. Pero bueno, sí, a ver, que lo van a justificar así para que sea la espada la que está controlando, ¿no? Venga, vale. Is that so? O sea, no tiene por qué no ser él, ¿eh? If Simplemente there's eso. one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. Ah, pues ha aceptado bastante rápido que su sobrino puede estar detrás de esto. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. ¿Por qué? Porque no entiendo. A ver, yo lo siento, ¿vale? Pero hay una cosa muy constante en este tipo de asuntos, ¿vale? La familia miente, ¿vale? Es su sobrino, no es su marido, su esposa, ni siquiera su hijo. O sea, ya puestos, ni siquiera es su hijo. No le conoce tanto, ¿vale? O sea, hay cierto punto en las relaciones familiares en la que no conoces a la persona que es parte de tu familia, ¿vale? Puedes decir, sí, es un niño muy bueno, no sé qué, bueno, igual se folla cabras, ¿sabes? No sé, cualquier tontería. Si es que lo pone así, no hay que creerse estas cosas, ¿vale? Si alguna vez os dicen, es un niño muy bueno, no sé qué, él nunca le haría daño a nadie, no os lo creáis, porque es que no es verdad, probablemente no le conozca, sin más, ¿vale? Es normal no conocer a alguien de tu familia por muy cercano que seáis. Y no entiendo por qué lo tomamos como con valor textual todo lo que nos dicen, porque es que no tiene sentido, no hay que creerse estas cosas, ¿vale? Deberíamos hablar con la familia de Nagato. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Venga. Ay. Que lo dice muy normal de... Él no haría daño a nadie. Pues como lo dicen todos. Es que... Nunca quieres que alguien de tu familia sea un asesino, un asaltante, un robador... O sea, un robador. Un robador. En fin, un ladrón o lo que sea. Es normal decirlo, pero yo qué sé. No me parece de especial valor esa información. Me parece de especial valor el hecho de que eso, o sea, el contexto concreto de que se fue, no ha vuelto, de que de forma normal habría avisado, ese tipo de cosas, ¿vale? I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No venimos a cobrar. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? A ver, se le saca la tienda, ¿no? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. Había una tienda en Inazuma que decía que coleccionaba cosas, pero era como solo para enseñarlas, rollo... Mira lo que tengo. Es una tienda que no vende nada de lo que tiene. O sea que simplemente las tiene porque quiere fardar de que tiene cosas coleccionadas. Es el mismo tío, porque me iba a hacer muchas gracias, es así. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh. What happened? ¿Qué ocurre? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Creo que sí es el Our expenses mismo, really ¿eh? spiraled out of control when he started getting interested in weapons.
It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like Sí, creo que es el he mismo was in a tío. trance. Vale, qué curioso. I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. Tiene que tener buen On the trabajo last day ella, that I entonces, saw ¿no? him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Ups. Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said Creo que es those un poco words, he froze. fuera de contexto and que was nos cuente silent todo for a eso. long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Es importante poner límites. Sí. A ver, sí, claramente no se está dando cuenta. A ver, esto es una forma de hacer un símil con los jugadores empedernidos de este mismo juego, ¿vale? Hay que poner límites. Está bien disfrutar con que te haya tocado un personaje 5 estrellas, un arma que te interesa mucho. Yo qué sé, colega, no te endeudes, ¿vale? Tampoco para tanto, o sea que lo vas a pillar, ¿no? Si ahorras un poquito y tal, no hace falta que la tengas C6, ¿no? C4, por ejemplo, está bien, ¿no? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in No. such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with Oh, me. ok, Franco. The next thing I Suerte. heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. Ame no Mayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, Gracias. and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? Sí, I o don't que know. He le just valora disappeared mucho after the warehouse su burned colección down. y no quería venderla Perhaps así en he's general too por un afraid precio to bajo. come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. ¿No hay un seguro As o algo long aquí as de he's hogar o willing to turn over a de new comercio en leaf, este caso? I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Ame no Mayuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing. More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Se me está haciendo muy pedante la Based La on the misión. information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Yo tomo como mentira lo que dicen. someone Sí, ya. accidentally knocked over an oil lamp and nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while.
Joder, qué rápido se le ha calentado el cerebro. Ya conseguí el arma de Kazuha, la espada. Dices la del banner, ¿no? Supongo, no creo que sea la de la misión, eso era de evento, creo. Qué rápido, por cierto, llevamos como 1 hora de versión. Vale, a ver, tal vez una discusión sobre la transacción y si provocó el incendio para ocultar la verdad. No tenemos información útil. A ver, todo lo que tenemos, yo me lo tomaría como mentiras de la familia. Sinceramente, me lo tomaría como mentiras de la familia. O sea, lo único que tenemos como de valor es que el chaval encontró una espada en la tienda del coleccionista, ¿vale? Eso es lo único. Lo único, literal. Right. I very much agree with you. It seems highly likely that we're missing a piece of the puzzle. Aquí la pieza que falta es que está buscando a Kazuha, ¿vale? The chances are that there are still some clues left for us to discover. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. Pero de verdad no hay ningún seguro de comercio. Puzzling it becomes. Just what could have happened there? Que yo entiendo que esto no es Liyue, ¿vale? El tema de comercio, contratos y tal no está muy bien llevado, no tanto, ¿no? Pero un seguro, ¿no? Un seguro tendrán, hay recaudadores y tal, ¿no? Tampoco parece estar conectado con el atacante. Yo lo veo muy claro, no sé por qué no están bien. Están intentando alargar la misión de una forma muy extraña, ¿eh? Es muy común, ¿vale? Esto de meter mucho texto, así como haciéndolo confuso y tal, para no decir nada. Que es básicamente lo que están haciendo. Cuando se ve de bastante lejos de qué va el rollito este, así que no entiendo muy bien qué es lo que intentan hacer. Porque tampoco nos están contando nada de ningún personaje que me interese, ¿vale? No nos están contando nada de Kazuha o de Kazuha, no hay ningún otro personaje involucrado, sinceramente. Está un NPC que no conozco y un NPC que no conozco. Esos son los involucrados. No sé, para que me cuenten eso, porque se lo puedo leer en algún lado, ¿no? En Reddit o lo que sea, me da igual. No nos cuentan nada importante. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get 2 birds with 1 stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? ¿A dónde me atacaron a Let's mí? head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. Bueno, venga. Yo iría donde me encontró el señor ese random, que... Yo que sé, en la llanura Viaco. Estaba como muy de random el samurái este. Es posible que nos lo volvamos a encontrar de nuevo y estamos con Kazuha esta vez, así que todo guay, ¿no? Wait. A ver. I hear something ominous in the wind. A ver, estamos cerca de la llanura. Oh, this must be another one of those sounds that only you can hear. Sí, es un momento para callarte la boca, Paimon. You did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament. ¡Que te calles! Es bastante confiable. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. Un zorro. Un tomate. There's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. No pensé que nos encontraríamos con uno aquí. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may Los prove to be Tatarigami, of benefit energía to our maligna. investigation. Okay. We should remain vigilant and approach slowly. Está haciendo relaciones muy extrañas, ¿eh? So it's an
underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. Le puede haber It could afectado well be el that he poder was del already Tatarigami o under lo que the sea. influence of Tatarigami energy at that time. ¿Cómo es que nadie lo notó? From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. Venga. Es muy peligroso. ¿Qué dice peligroso? Dale, If we dale. don't Pégale una open this hostia. door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. La verdad es que sí. O sea, si lo ha podido aguantar perfectamente lo que sea que hay aquí abajo, los dos Mindundis estos que no conocemos para nada, nosotros vamos sobradísimos, ¿eh? ¿Qué? Down there. Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. No sé si eso es bueno o malo. No, es bastante malo, la verdad. Solo fue un susto. That was too scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us. ¿Notáis una All we sensación can do now is keep de querer searching in the bostezar direction cuando habla that the Paimon? Tatarigami energy's source left this place. Two ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. No hay tiempo que perder. Venga. Yes, ¿Por let's dónde go. empezamos? Es la parte If importante. nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. No, podemos olerla, Quiet your ¿no? mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. Cada vez me pasa. Vale, que usamos la visión elemental, me dice, ¿no? O no, igual no. Ah, sí. No hace falta concentrarse. Está por aquí. Hay una aura negra por aquí ya. Vale. Hay una aura negra y ya. Bueno, vale. Bueno, está bien que no tengamos que pulsar el botoncito y tal. Ay. Bueno. A ver. From this point, the trail appears to split into two. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here, and seems to be dissipating slowly. Nagato y Yuya por separado, venga. Quite possibly. Let's search the area. Vale. Voy a hacer un pequeño cambio, ¿vale? Vamos a poner al Traveler por aquí. There's still a long road. Ahí está. Whoa! Look at all those hilly churls. They're acting really strangely. Estos parece que están afectados como con el aura esta negra de Let's take a Xiao. closer look. Ups. Perdón, es que tengo mejor montado al Traveler que a Fischl, ¿vale? Por eso lo cambio. Vale. Son Gelitrus normales, ¿eh? Ugh! Look at this red stuff. What is it? Sangre. By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The Tenemos ink is el bone punto de dry. vista de la It must have carta. been written Bueno, vale. quite some time ago. Well, let's take a look. Ay. Me llamo Nagato, fui herido por Amenoma Yuji. Él me robó mi más preciada espada, así que lo perseguí, pero no fui capaz de alcanzarle.
Estoy tan cansado que no tengo más remedio que descansar aquí. La herida de mi vientre no deja de sangrar. No creo que me quede mucho más tiempo, aunque siento como si alguna extraña fuerza estuviera haciendo que resista. ¿Por qué me robaría la espada? Ya habíamos acordado que se la vendería, incluso ha quemado mi almacén. Me duele tanto, pero por algún motivo no termino de perder la conciencia. Lo único que puedo hacer es para no pensar en el dolor es escribir. ¿Qué será de Sachiko, Yuichi y Yuji? A su mujer y su hijo. Ay, está muerto, qué penita, ¿no? Supongo. Mal momento. Me gustaría tanto decirles que lo siento. Estaba demasiado obcecado y me dejé llevar por mi obsesión de haber sido presa de alguna maldición. Todo este tiempo coleccionando esos objetos extraños, pero no me han traído ni la felicidad ni el cariño que tanto anhelo. Todos juntos no valen tanto como una mera palabra suya. Gracias, Sachiko. Lamento mucho haberte defraudado. Oh, no. Me da que sí que ha muerto. Habrá seguro de vida, por lo menos, ¿no? Oh, wow, un NPC ha muerto. Lo siento, vale, no sentir nada. Es que es un random. No conozco de nada. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he? Muerto. He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. No estoy seguro de si en este universo es canon que tu cuerpo desaparezca en el aire y tal, ¿vale? Porque me parece un punto importante de poder buscar el cadáver en el caso de que no. Pero bueno, no sé si es que está asumiendo que los Hilitrulls lo han descuartizado y se lo han comido o algo, no sé. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the Hilichurls. Pedimos a la comisión técnica con una búsqueda, sí. Hay cosas más importantes, no sé. Me parece que la búsqueda de un señor que puede estar herido de muerte o muerto, ¿vale? Es bastante importante, ¿no? Búsqueda exhaustiva. Right now, we need to uncover some more important truths. No me parece que sea más If importante. Ame no Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Pensaba que habíamos quedado en que no está atacando indiscriminadamente, está atacando a quien se parece a Kazuha. Y no hay muchos de esos, ¿vale? En esta ciudad hay como una persona que se parece a Kazuha, aparte del Traveler, y ese es el mismo Kazuha, ¿vale? Right. So let's get moving. Venga. Moving... ¿Cómo llegamos a eso? I wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. ¿Y vas a compartirla conmigo? Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? No va a compartirla conmigo todavía. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. Venga. Con Kazuha lo tienen todo perfecto para poder alargar las misiones, porque habla súper lento. Me cago en la puta. Voy a subir de nuevo, voy a subir. No. Aquí yo no entro sin planear, ¿eh? No. Mal. A ver. Ahora, vale, ya está. Ha sido como... Perdón. Ha sido un pelín random, ¿vale? Y me he ofuscado un poco con el hecho de que no haya entrado por el agujero, ¿vale? Lo lamento. He seems to have stayed here for a long time. ¿Por qué mucha cosita negra de esa? Here. Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time.
Show yourself. It's no use hiding anymore. ¡LOL! Eso era un grito suyo. Era la misma voz siquiera. Dios, aquí no has hecho un buen trabajo, colega. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame no Meyuya that stands before us. But what if instead of facing Ame no Meyuya, we are in fact facing the blade in his ¡Wow! ¡Plot twist! ¿Cuánto llevamos de misión? A ver, un momento. 1 hora y 4 minutos. Bueno, un poco menos, ¿no? Claro, de misión exacta es 1 hora y 3 minutos. Creo que si en una misión de 1 hora, que va a durar más, o sea, tiene que faltar como la mitad de la misión todavía. Aún no hemos entrado a un dominio en el que nos dejen probar a Kazuha ni nada. Creo que si en una misión de 1 hora había resuelto yo, había sido capaz de deducir cuál era la trama de la misión por completo, bueno, el nudo y el desenlace, en este caso el super plot twist en el minuto 10 o 5, cuando sea que nos hayan enseñado la espada, que es que no me acuerdo, ¿vale? Igual hay cierto problema con esto de estirar las misiones, ¿vale? Que yo entiendo que quieras alargar un poco el contenido, por eso de que yo que sé, que no te dure media hora el juego, ¿vale? Yo eso lo pillo, ¿vale? Desde mi punto de vista, guay, bien. Pero igual podías alargarlo por otros lados, yo que sé, pon más combates, por ejemplo, que se alarga mucho con esas tonterías, ¿no? Y por lo menos no me como una historia que no me interesa de un NPC que no conozco de nada para acabar en el mismo punto del juego. O sea, no sé, no me parece especialmente importante. ¿La espada? Now that you mention Perdón. it is giving off a strange light. Whoa, surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, Bueno, nos están haciendo un tech affecting talk. his state of mind. More recently, using the sail as a means to affect, or rather, as a means to occupy, Ame no Meyuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaidahara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea Esta parte sí on es a interesante. ship bound for Snezhnaya. Aquí es cuando empieza la misión. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. Son capaces de eso, In her guay, ¿no? conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. Vale, a ver. Spoiler. Una espada que trabaja sola no es una buena espada para alguien, ¿vale? O sea, la espada está guay, es una espada poderosa y tal, eso es guay ahí, pero no me parece que eso sea un buen trabajo en cuanto a una espada para alguien, o sea, para la Shogun o para quien sea. O sea, una espada que te controla a ti o que tiene conciencia propia no es muy útil, no vamos a engañarnos, ¿no? O sea, no te vale de mucho. Puedes dársela
a un Mindundi como este de aquí, ¿vale? Y entonces ya pues tener un soldado guay. Vale, hasta ahí chachi. Pero no viene a cuento de nada si tienes un soldado chachi, ya, ¿no? O sea, no viene a mucha cuenta. So, swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. Ah, so Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. Un bot. By Amenoma Yuya's body, I have found you. And by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaede Harakazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! Oh, ahora quiere el cuerpo de Kazuha, qué moni. Ay. Ah, pues no vamos a hacerlo en un dominio, va a ser aquí. Hola. Vale. Oh. Quiero lanzarle un meteorito, pero es que al mismo tiempo quiero matarlo con Kazuha, así que se me hace un poquito raro. ¡Ah! Esa es la misma técnica de Kazuha. Hola. Ay, perdón, es el número 5. ¿Qué espada lleva, por cierto? Vamos a mirarlo, vamos a curiosear un poco con el cuerpo de Kazuha, venga. A ver, vale, nivel 90, bastante poca maestría en cuanto a un Kazuha. ¿Qué tiene? Es un Kazuha muy mediocre este. Es un Kazuha bastante mediocre. ¿Qué tiene? Ulti, vale. Bueno. Es un poco raro porque está como intentando hacer un híbrido entre pegar a básicos y tal y hacer torbellinos poniendo 200 y tal de maestría, pero eso no funciona muy bien con Kazuha, ¿vale? Vale. ¡Yay! He podido matarlo con Kazuha. Perdón, es que me hace ilusión de estas temas. Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Ajá. Qué pringao. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. Ay, entonces tenemos que hacerte pedazos. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary, and any medium available, I shall return and fulfill my destiny. Es que es como muy ridículo, perdón. Es que yo me estaría partiendo. Soy yo el Traveler o Kazuha, me estaría partiendo el culo, pero de una manera, o sea, escuchándolo hablar en general.
I will fulfill my destiny. En fin, es que es súper ridículo. Después de partirle el culo, además. O sea, es que le hemos reventado ya. Si es que ha demostrado ser una espada inútil, sin un cuerpo acorde. Y aún así sigue con sus mierdas de que es la puta ama, no sé qué. Bueno, pues venga, pues di lo que tú quieras, venga. Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? No por la I've forma de mentioned hablar. before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? Sí. On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. No. In that regard, why would I ever need your help? ¿Para qué le Because estabas all of buscando that is in the entonces? past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. ¡Qué pringao! Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has ¿Estás come at a sintiendo great compasión cost. por la espada I think you asesina? realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Menos mal que es consciente de eso, porque estaba sintiendo bastante compasión por la espada, por algún motivo. Is this truly the outcome that your maker would have desired? You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool. A ver, yo entiendo lo que está diciendo, ¿vale? Pero entended mi punto de vista. Está teniendo un diálogo... Bueno, un diálogo. Está teniendo una discusión con una espada, ¿vale? Está ganando un debate mental contra una espada, ¿vale? Entendedme. Un poquito. Es que yo me parto el culo, ¿vale? No es culpa mía, es culpa de la vida. I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very Esto es algo que purpose mucho for que which I was fardar, brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. Pero si ya hemos ganado, ¿qué And coño está you diciendo? should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing.
I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Sí, venga, ¿por qué no? Very well. Más divertido. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of Vamos the a llevarnos un bargain, if NPC, you un lose, NPC random you a must cazar release Gilitrus o Ame no algo. Miyuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha! Estás lidiando con una espada capaz de poseer personas. This is the only way to save Ame no Miyuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. Bueno, The para cursed siempre, Blade's hasta que se strength muera, is ¿no? currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. Está diciendo todo esto delante de la This is the reason espada. Mr. Nagato and Ame no Bro. Miyuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Que la coja, que nada, es parte de su Even if familia. things take a turn for the worse, Alguien tendría que I still tocarla have igualmente you para both here destruirla, with ¿no? me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. No te detendré, venga. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. Take me in your hand. Perdón, es que lo dice de una manera muy extraña. A ver. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. Avísanos de inmediato si sientes que algo va mal. I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? Vamos a probar la espada, ¿no? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute. Está diciendo que la espada es una pringada, ¿no? Creo que está llamando pringada la espada, sí. Adventurers Guild. Since the Takatsukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Qué conveniente, parece una opción adecuada, apropiada. Venga, va. All right. Please lead the way. What about Ame no Miyuya? What should we do with him? The blade says he'll let Ame no Miyuya trail us silently. ¿Cuándo ha dicho eso? Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Vamos a tener que proteger al random este mientras tanto. Just be careful. Bueno, la verdad que se me hace un poco gracioso tener a un samurái enorme ahí siguiéndonos detrás mientras está la espada maldita está mirando. O sea, es como... Me hace gracia sin más, ¿vale? No tiene muchas más cosas. Ay, les encanta a esta gente alargar las misiones maximísimo, ¿eh? O sea... Toda la parte del inicio, ¿vale? Toda esa hora que hemos perdido haciendo nada. Uf. Ay, tengo que coger esto, que esto vale para el... Ay, para el nuevo, para Heizou. Para allá.
Perdón, es que me parece muy ridículo la situación. No, está bien, está bien, está bien. A ver. Ey. Sí, estábamos más o menos por la mitad. Nos van a dar a Kazuha seguramente, así que vamos a ir así. Ahí está. Nos dan a Kazuha. Vamos a ver el arma. Refinamiento 1. Luego estará esto en un evento. No sé cuándo exactamente, pero se supone que va a estar en un evento para que podamos conseguirla gratis. Al golpear a un enemigo con un ataque normal cargado descendente, se libera el espíritu maldito que inflige daño a... Esta espada es para hacer ataques básicos. Esto es para usarla con Hayato, básicamente. Pero para usarla con Hayato. Con Hayato tengo la mejor espada del juego, ¿vale? Así que no me va a valer para sustituírsela. Pero está bien. El daño del... el daño que inflige el personaje que lleve equipada este arma se reduce en 50%. Podemos curar con esta espada. ¿Qué cojones? Espérate. Sí. Y regenera vida. Vale, ok. Esto está chulo. Eso mola. Vamos con lo mismo de antes. Simplemente nos han cambiado la espadilla. Vale. Leave everything on this journey to me. Quiero probarlo, a ver, que me peguen hostias. Quiero que me peguen hostias. Pegadme. Sí. Y cura un huevo, cura bastante. A ver, solo a sí mismo, pero aún así está guay. Eso mola, ¿ves? Eso está guay. A ver. Venga. Qué curioso. No me esperaba esto. O sea, no sabía que ese era el efecto del arma. I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? Quiere reforjarla, sí, ¿no? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. Está intentando convertirse en una espada Ishin de verdad y sí, o sea, y sincronizarse con su maestro y tal, ¿no? Con su maestro, con su portador, perdón. ¡Ay! 5 primos. Dab. Ese era un cofre. Ese era un cofre sofisticado. No debería poder dar 5, ¿no? ¿Qué cojones? Debería dar 2. Bueno, está bien. De vez en cuando uno tiene suerte. No sé si el efecto este va a ser el final. Es posible que sea un efecto solo durante esto, porque tienes que usar a Kazuha solo. A ver. Esto explica por qué el Kazuha este no está montado híbrido, no está montado a maestría. Es porque querían, o sea, porque lo querían usar así para probar la espada con el ataque este y tal. ¿Qué sucede? ¿Se ha vuelto oscura? ¿Qué sucede? I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. Que espera que ya no podemos hablar con ella, ¿no? Se liberará, supongo, ¿no? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up. Dice, la espada dice. Bueno, vale. Trying to achieve his goal. Creo que su goal, ¿vale? Que ahora mismo no me sale en español, va a cambiar. Y va a ser convertirse en la espada de Kazuha o aguantar el ritmo de Kazuha. Va a ser algo así, que va a ser algo súper ridículo. Hola. Menos mal que han puesto fueguito por aquí o algo, porque si no, esto hacerlo con daño a Nemo sin más.
Vale. One with wind and cloud. Time to go. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. A ver, es un enemigo más Yes. duro, ¿no? And it looks like he's reached his limit. Anda. Shin's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as Esto es it todo did lo que at the hacía start. falta. Un par de bandidos Perhaps this time y we'll finally samuráis. have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? Refinamiento 5. Vamos. Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. Ah, lo que se veía antes es que estaba... Es su imaginación o algo. Parece que está a punto de If romperse. you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. ¿Crees que dará caso aunque la verdad está frente a sus ojos? Creo que cuando la verdad está frente a tus ojos es cuando menos afrontas la verdad, pero bueno, venga. ¿Crees que dará I caso? finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made Estamos you. hablando con la espada. The O sea, only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? There they are! Take them down! ¿eh? Ah, vale. Los randoms estos, perdón. Coming from? No debería seguir usando la espada. Sí, venga, hasta que se rompa. ¿Qué más da? Yep. We can help this time. Oh, ahora todo Don't juntito. worry. Hola, Belix. I'll use my own blade. It's just more of the same. More of the same. Se refiere a los bichos, ¿no? No la espada. Into the wind. A ver, un momento. Vale, hoja de filetear. Es una espada 3 estrellas. Bien, vale. O sea, sí, es lo mismo. Tiene el mismo efecto, lo único que no tiene es lo de la cura y tal, ¿no? Pegamos más, ¿eh? Pegamos más. Un momento. Un momento. Creo que pegamos más porque no tiene el efecto este del menos 50% de daño. Que creo que eso era parte del... bueno, de la espada, ¿no? De esta espada concretamente. Vale. You fought way better with your own sword. Yay. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. Un pringao. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. ¿Cómo se la va a contar si solo lo I usabas thought como that if I herramienta, could no? achieve ¿Para qué vas a Ishin hablar con una harmony with herramienta? you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Vale, ya entiendo de qué va a ser el evento de la espada esta. Va a reforjarla, ¿no? This is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. Qué pringao. Perdón. There is something else I must tell you.
Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. Venga, I refórjala. resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your Está despair. simpatizando con una espada asesina, sí. Ay, otro bot. ¿Qué pasa hoy? My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. ¿Habéis I visto alguna believe vez a our una bet is espada now llorar? settled. I have nothing further to say. Ay, es muy Where are you ridículo, going, perdón. Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. Y a Yuya lo dejamos ahí a que siga siendo la boca de la espada. Me parece un poco cruel por parte del colega este, pero bueno, vale, venga. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Qué triste. Wow. That was the bladesmith. El último en escuchar sus últimas palabras Indeed. fue una espada. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. A mí todo esto
me parece muy bien, ¿vale? O sea, yo entiendo el propósito de todo esto, ¿vale? Queremos ver la historia de un familiar de Kazuha atado por un engaño, lo que sea, vale, ok. Un engaño literal, no un engaño de una visión fatui, ¿no? El problema de todo esto es que es una puta espada, ¿vale? O sea, mientras que entiendo el que esto pueda sonar, ¿vale? Pueda estar intentando ser como muy profundo y tal, como que hay una similitud en cuanto a algunas personas y tal. Yo lo que estoy viendo es una espada tonta, ¿vale? Eso es lo que yo veo. Eso es lo que a mí me están enseñando. Y no puedo empatizar con que Kazuha esté hablando de pobrecita la espada. Ay, pobrecita la espada, que es que ha tenido que ir de Snesnaya a no sé dónde. Es una espada, ¿vale? No voy a tomarla como un personaje, para empezar porque no lo conozco. Y teniendo en cuenta que esto es la misión legendaria de Kazuha, es de quien menos hemos oído hablar. O sea, tengo más lore de la espada esta de mierda que me importa, pues, un cagarro, que de Kazuha. Esto debería ser una misión de evento, no la de la versión anterior, que convirtieron la misión principal en una de evento. ¿Cuál es el propósito de todo esto? O sea, de verdad que no entiendo. No entiendo por qué necesito saber la historia de una espada random de un familiar de Kazuha que ha venido a Inazuma a yo qué sé, a servir a un maestro que le guste. ¿Por qué me tiene que importar? ¿Por qué tengo que estar intentando empatizar con una puta espada? Hemos llegado a ese punto ya en el que los personajes no se aguantan el tipo. Vamos a coger el cofre este. Porque es que me está cabreando, lo llevo pensando un rato y es que no veo por dónde cogerlo. O sea, no entiendo. Tengo a personajes principales de los que no sé una puta mierda. Una puta mierda. Y me están enseñando el lore de una espada parlante. Bueno, que ni siquiera es parlante, que es que está usando al samurái este de mierda para hablar. Tengo personajes aquí no. Tengo personajes aquí de los que no sé nada. Nada. O sea, ya sé cómo son, ¿no? Sé quiénes son y tal. Vale, está ahí guay. Pero no sé nada de ellos, no sé su background ni nada. Me han contado el background de Kazuha o de su familia en un puto evento hace 2 versiones. Y ahora me están contando en una misión de 2 horas, que es técnicamente la de Kazuha, la historia de una puta espada. ¿Entendéis por qué me puede cabrear eso? Es que lo veo muy ridículo. Que entiendo, se me hace gracia y tal, ¿vale? Porque al fin y al cabo el juego y tal, estamos viendo a una espada sufrir un desengaño increíble, ¿vale? Entiendo que es desgarrador ver a un personaje sufrir tales males cuando lo ha hecho de forma completamente involuntaria porque es su destino desde que nació, no sé qué. Vale, sí. ¡Es una puta espada! ¿Qué te digo? ¿Cómo arreglas esto? Es que el propósito principal de toda la misión está mal. O sea, da igual por dónde intentes llevarlo. El propósito de la misión está mal pensado. O sea, es que en el momento en el que dice vamos a hacer una misión sobre Kazuha y te centras en una espada random de Snesnaya. Pero hermano, ¿yo qué quieres que te diga? Porque... Vamos a ver qué nos dice. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. Oh, I pobrecito. once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Pero vosotros lo estáis escuchando. Es que esto son palabras de personaje principal. Es que la puta espada es el personaje principal de esta misión. Ay, Dios, yo no puedo,
Hostia puta, es que llevo un rato dándole vuelta y es que una tras otra, es la puta espada el personaje principal. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. Cállate un It has to be rato, done in Paimon. this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will Prefiero escuchar a la still espada release hablar que a Amenoma Paimon, eso es Yuya cierto, as ¿vale? No voy a promised. negarlo. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Un momento. Está pidiéndome... está pidiéndome, a mí no. Está pidiendo que le deje aguantar un golpe de la espada nula de la Shogun con una espada que está a punto de romperse. Y Paimon está diciendo que sí, que vale, venga. Es algo... ¿Por qué quiere que muera Kazuha? Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh. And who would be the opponent? I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. Creo que está hecho polvo, ¿no? El chaval. O sea, pobrecillo, lleva días ahí sin más. He used my body to inflict harm on others. Claro, la utterly voz despise ha cambiado him por and his completo. actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. A ver, su cuerpo sigue siendo el que ha matado al Thanks for otro. your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. No creo que la familia del coleccionista vaya a estar In any contento con eso. case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Venga. ¡Ey! ¡Ay! Han cambiado el HUD. Ahora aparece un 2 cuando hay dos... O sea, si veis me han dado 2 minerales de estos chulos. No he tenido que cogerlo uno por uno ni nada. Eso está bien. Creo que lo he leído antes en la lista de cambios y tal. Vale. Cumple los deseos de la espada maldita, se llama. Joder. Ay, bueno. Ay, a ver. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Eso fue algo más relajado. Sí, un poco. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption,
It's hard not to feel No, no, intense la verdad es que no me está sorry costando. for him. No me está costando nada, además. O sea, me está siendo muy fácil no sentir pena por Ready? ella. Okay. All right then. ¿Qué le pregunta a la espada? Ishin Art. Kaidahara Kazuha. Successor of Amenoma art. Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Venga. Habéis visto cómo nos ponen siempre algún elemento al lado. Por eso hemos venido para acá, ¿no? Porque no había fuego ni mierdas. En el 92, ¿eh? Dios, no quita una mierda esto un momento. Quiero ver cómo está. ¡Auch! El daño que inflige el personaje se lleva este arma se reduce en 50%. Ya no tiene ataque en la parte de aquí arriba tampoco. ¡Auch! 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 Estamos ahora mismo con full Kazuha. O sea, ya no solo tenemos los mismos estatus que con las 3 estrellas, sino que además tenemos reducción del 50% de daño. Ojo. ¡Ey! Menos mal que es un Mindundi, ¿eh? Tampoco tenemos lo de la cura ahora, ¿verdad? Sí, no tenemos lo de la cura. Soy yo, Mayorí, el niño gritó. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¡Yay! Qué raro ha quedado cuando fue haciéndolo para arriba, perdón. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination Ya está, remains strong. esto era lo que hacía falta para eliminar lo del Tatarigami. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my Ah, ahora forgiveness, habla directamente la nor espada. do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right Le está thing. dejando hablar. Está Thank bien. you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. Ah, He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? reforja, I'm not sure, reforja. but I think that all this is about to come to an end. Pues menos mal. Ay, en fin. A ver, me he visto el tráiler, ¿vale? Me he visto el tráiler de la versión. Es que se sale Kazuha reforjando una espada. O sea, es que... Es que no... O sea, que yo entiendo que quiera darle un poco de emoción y tal, pero es que va a reforjar la espada. Que no me enseñas en el tráiler, yo qué sé. It's Yuya! You have returned! Sí. I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. Todavía no hemos avisado a la familia de que el otro ha muerto, por cierto. Seguimos dando vueltas con la espada. Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji, from the Bonton Sango Detective Agency, tells me that they've found the missing Mr. Nagato. ¿Vivo o muerto? Parte importante. Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. Ah, bueno, vale. And now that Yuya is back, No hay it seems like the repercusiones. final ending Perdón. to this story is a happy one after all. Super happy. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. No le hace mucha gracia con esa cara, ¿eh? No way! Hasn't it learned its
He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided... ¿Qué pasa hoy con los naked? Madre mía. Putos bots. Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Ay, a ver, es tu decisión, confío en tu criterio. Venga. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. ¡Nueva espada! ¡Vamos! Perdón, sé que esto es como muy emotivo y tal, pero es que entendedme, después de lo que he dicho antes. Bueno, ha perdido conciencia la espada, está bien. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. No sé qué significa el nombre, no. Only in the final No tengo ni idea. moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Es demasiado peligroso. Los restos de los arcontes derrotados no se deben tomar a la ligera. Vale. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, le inspiran. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Te tomo la palabra. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, ¿Esta quién es? you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. Ah, el del It's also principio. time to Se me ha give ido, him a perdón. response No to the me offer he acuerdo made ya. me. Lleva siendo hora que responda. Va a decir que no, ¿verdad? O sea, va a hacer algo rollo... Que diga lo que quieran o algo así, ¿verdad? O sea, es que no se me ocurre otra.
Más teniendo en cuenta que acaba de decir que se va a ver un viaje de estos super chulis y tal. Porque le ha inspirado. Ay, aquí no es. Joder, me pego a las paredes. Ay, a ver. Ups. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous Qué rápido vuelan las noticias por aquí, De que hubiese internet. Se lo han compartido por ahí por Twitter. The investigation into Amanoma Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please, take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin. A weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. Acaba de buscarse una excusa. You misunderstand. That was most certainly not our intent. Se ha sacado una excusa de la manga, ¿qué cojones? Ha aprovechado lo de la... Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Thank you for your generosity. A ver, era obvio que tenía la intención de decir que no desde el principio. Ha aprovechado la mierda espada para buscarse una excusa bonita y que no quedase mal delante de él. As for my next destination, let's see where the wind takes me. ¿Es alguna broma esto? No, es que... Por cierto, está mirando en dirección... En dirección... Sumeru. Nos han dado la espada, no era de un evento entonces. Nos han dado la espada directamente. No se puede refinar, supongo. Vale. Ah, ya no cura. Ya no cura, qué putada. Equivalente haciendo... Aumenta el 15% de ataque durante 8 segundos. Ya no cura. Bueno. Está bien, o sea... No voy a ponerle esta espada a Yato, que es el único que podría usarla, creo. Por motivos obvios, ¿vale? El 28% de probabilidad y 47% de daño crítico es una subida bastante importante como para ponerle esta cosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si tiene algún efecto de estos de... No, es que durante los eventos y tal tienen un por 1,5 y tal para poder subirla y tal. Pensaba que igual durante esta versión iba a tenerlo, pero bueno, no pasa nada, está bien. ¿Qué puedo decir? Es que no sé qué decir. O sea, me he quedado un poco... No, o sea, de verdad que no sé qué, no... ¿Qué cojones hago yo con todo esto? Hemos hecho... A ver, está bien, ¿vale? Hemos conseguido una espada durante esta misión. No hemos hecho la misión en vano, supongo. Pero básicamente... Esta misión ha sido Kazuha encontrando una excusa para hacer algo a lo que no tenía que decir que sí para empezar. Hemos hecho una misión con una espada como protagonista. Una espada que ni siquiera cae bien. Una espada arrogante. Que... Oye, es que pensaba que por lo menos iban a presentar a Heizou. Pensaba que lo iban a presentar como mínimo para... Coño.
porque lo han metido en esta versión, ¿vale? Pensaba que iban a aprovechar para presentarlo, rollo. Heizou está llevando a cabo la investigación de no sé qué y vamos a estar con él y tal. Luego cambiaría, ¿no? A la mitad de la misión. Pero... No. Ha sido full lore de la espada. O sea, la primera hora de la misión ha sido nada, ¿vale? Nada. Pero nada. Bien podríamos haber ido directamente a una isla esta de por... No sé qué isla era. A una isla de por aquí, no me acuerdo cuál era. Bien podríamos haber ido, encontrarnos con ese y que dije... Soy la espada de Ishin, no sé qué, vale. Y continuar con toda la misión sin esa hora. Eso ha sido una hora perdida que no vale para nada. O sea, entiendo que hay que dar contexto a la misión, pero... ir y decir, oye, aquí hay un señor que está queriendo amenazarme. ¿En qué momento? Es que ¿en qué momento? ¿Cómo te comes esto? Hemos perdido la primera hora de la misión. Para nada, una puta mierda. No valió para absolutamente nada. El contexto hubiera valido el ir a la esta de Cuyo Kamaji, o como se llame, y decirle, oye, que hay aquí, literalmente, porque es en la misma posición, en la llanura Bellaco hay un señor buscándote y me ha intentado matar. Con eso se justifica ya la misión. No hace falta ni dar contexto de la familia de herreros Amenoma, ni del el señor ese coleccionista que ha estado guardando la espada y endeudándose mientras que su familia no tiene para comer, que no conocemos de nada, que me importa una mierda. No ha aparecido ni el modelo del NPC, ¿eh? No ha aparecido ni el modelo del NPC. La primera hora una puta mierda y la segunda hora ha sido la espada de protagonista. Pero bro, ¿qué te digo? Y además le han quitado el efecto chulo de curar a la espada. Me gustaba más la espada cuando estaba rota, cuando estaba poseída o lo que sea. Es que curaba. Ahora le han metido un efecto de mierda de ataque, eso no vale para nada. Curaba como 3000 o algo así la espada cuando golpeaba cada 8 segundos, que eso está rotísimo. Esa mierda sí que me la hubiera puesto en, yo qué sé, cualquier personaje de espada, sinceramente. Si es que no... Es que es útil así en general, o sea, convierte a un personaje Glass Cannon en un canon, ¿sabes? No sé cómo tomarme esta misión. Vamos a dejar la misión por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Ahora haremos el encuentro y tal. Y, vale. Chao. A ver tu borla. Hola, Francis. ¡Hola, noob! Te he visto antes, vale, pero eso es que... estaba quejándome muy fuerte. Buenos días. A ver tu borla. ¿Mi borla para qué? O sea, te la voy a enseñar igualmente, pero ¿mi borla para qué? Aquí está, mi borla. Refinamiento 4. Ay. En fin, no sé. Ay, me ha dejado un poco roto la misión, ¿vale? Ay, señor. Es que cada vez que lo pienso... Voy a ponerlo a subir ya que estoy, por cierto. Me ha dejado muy roto la misión. Es que no... Es que no es una misión de Kazuha. Es que no es la misión de Kazuha. Todavía lo estoy pensando. Es que no sé qué decir al respecto. Es que es muy random. Si es que ha sido la misión sobre una puta espada de mierda que me importa pues un cagarro. Nos anda la espada, ¿vale? ¿Ya se terminó el stream? No. Voy a hacer ahora la misión, el encuentro, ¿vale? Nos anda la espada, supongo. Está bien, ¿vale? Nos anda la espada, está chachi pistachi. Ay... te he dejado antes un par de mensajes, Snoop, que no sé si los has leído. A ver. Ay, pero Dios mío, ¿eh? Es que... Bueno, no ha sido en vano. Tenemos un arma nueva que no voy a usar. Tenemos un arma nueva. Me valdría para Ayaka, supongo. Para Ayaka no está mal. Ayaka escala con ataque, creo, también. Es que Favonius le viene muy bien a Ayaka. Para mí, Ayaka, por lo menos que la uso de esa forma. Ah,
Para Jin le viene bien que todo lo que tiene es ataque, ¿vale? Todo lo que tiene es ataque es equivalente al ataque, aumenta el ataque durante 8 segundos, tiene ataque porcentual en su stat y ataque... O sea, y bastante ataque base también, creo que tenía 500 y pico. O sea, está ahí guay, está bien. No sé qué decir. ¡Oh! Adri se ha suscrito. No te había visto nunca, pero bienvenido, gracias por el sub. Ay, señor. Oye, el libro otra estrella que está abajo, ¿cómo conseguirlo? El que tiene ese R1. Historia de otros mundos. Esto es un libro de los cofres de Mondstadt. No puedo conseguir más rango de este. O sea, no puedo pillar más de estos libros. Es como la espada esta, por ejemplo, la espada de hierro blanco y tal, o el mensajero. Son armas de cofres de Mondstadt. Salen a lo random en cofres chulos de Mondstadt. Ay, señor. Me he quedado rayadísimo con la misión, te lo prometo. Vale. Voy a... Un momento, que no me acuerdo cómo se llama la misión que acabamos de hacer, ¿vale? Misión legendaria. No, esto no. ¿Dónde aparece la lista de misiones? Era aquí, ¿no? Sí. Es en estas de aquí. Se llama Acer Palmatum. Esto me recuerda a la espada 3 estrellas secreta de Heizou. Sí. Bueno, tengo un vídeo referente a eso, ¿vale? Y según parece hay un huevo de peña entrando al canal por ese vídeo. Es la espada de hierro oscuro la que dices. Sí. Ay, es la que tengo en el Traveler, la espada esa. Vale, voy a convertir eso. La espada de hierro blanco es la... Bueno, te he hablado de ella antes, porque es que es también de Mondstadt. Y no tengo ninguna en la cuenta secundaria. Las tengo en esta. No sé en qué momento pensé que sería una buena idea guardarla, pero la usaría con... Con Noel, supongo, es lo único que se me ocurre. Ay, señor. Espero que la misión de Heizou sea mejor, porque es que... Es que llevamos una racha de misiones alargadas artificialmente con gilipolleces, sinceramente. Es que son subnormalidades enormes. Que, no sé. Va a ser mejor porque sé quién sale. ¿Sale alguien aparte de...? Venga. Bueno, voy a ver, un momento. Hacer como los ordenadores. Un momento. Palmatum. Vale, es que estoy poniendo esto. A ver, un momento. Kazuha. Vale. El prota es la espada. El prota de la misión. Que hace falta... Ahí está. Hace falta especificarlo. Ay, señor. ¡Oh! Venga, vale. Vamos a hacer aquí en misiones. La tengo ya desbloqueada la misión, ¿vale? O sea, el encuentro, perdón. Pero no la tengo iniciada, ¿vale? Así que vamos a venir para acá. Voy a hacer solo un final, ¿vale? Un final de todos los que haya. Y bueno, los demás, pues para descubrirlos vosotros y tal, se puede hacer chachi. ¡Oh! Se ha suscrito con el Prime, gracias, noob. Remedingue. Vamos a darle a comenzar. Ay. Vale, me acaban de hacer un spoiler diciendo que sale un personaje chulo, ¿vale? En la misión, aparte de Heizou. Así que vamos a ver qué tal. Quiero tirar 10 pulls en esta cuenta, pero no lo voy a hacer todavía, ¿vale? Así que veréis por Twitter si la he cagado y me ha tocado Kazuha en el 100% que tengo, ¿vale? Pero es que quiero a Heizou, así que tengo que intentarlo, ¿vale? Es mi deber intentarlo. Venga. A la agencia de detectives. Ay, por cierto, ahora en el libro tenemos por aquí una guía que nos dice qué tenemos que hacer primero. No es necesaria hacerla, la misión de... Tengo el 50%, pues seguramente me toque también. Porque me puede fallar. Nos dice cómo hacer el orden. No es obligatorio hacer la misión de Kazuha, pero nos recomienda hacer la misión de Kazuha para esto, ¿vale? Creo que si no la desbloqueáis tendréis aquí un conflicto de NPCs y tal, ¿vale? A ver qué tal. Me retiro a dormir. Ok, buenas noches. Good night.
Oh, no, ¿qué ha pasado? That's your problem. It was your choice to get into this mess. ¡Está hablando un robot! Sango, ¿qué te ha pasado? Eres más robot que de costumbre. A ver, sé que los encuentros son como misiones de low cost y tal, ¿no? Pero... un poco pasarse ya, ¿no? Oh, but fortunately for you, it appears your savior has just arrived. Ah, Traveler. Great, you made it. Sí, lo he conseguido. ¿Por qué me esperabas así en general? No te preocupes, estoy libre. Well, it's not like you were ever really busy to begin with. Te reviento, ¿eh? Con cuidadito. Aquí me valen las cordialidades, pero sin meter mierda, ¿eh? Te reviento. Te clavo una espada en el cuello. I'm busy standing here. I have to stand here all day. Perdón. Even if it's a commission you're unwilling to take, your excuse is just pathetic. Un encargo que no quiere aceptar. Yes, that's why I've asked you to come over. Allow me to explain. A key member of the Tenryo Commission has recently gone missing. No one has seen them, and their whereabouts are currently unknown. The Tenryo Commission has entrusted us to find this person discreetly because it would be a hassle for them to look for this person openly for a variety of reasons. Their name is... Heizou. Ah, pues no, That's Sara, right. no. The general has gone missing. ¡Anda! Eso está bien, ¿ves? Missing, the Tenryo Commission would have flipped Inazuma on its head by now. And do you think they would only commission us for a case like that? Please ignore Sango's nonsense, Traveler. In fact, the missing person's name is Shikanoin Heizou. He works as a special detective at the police station. Although his rank is merely a doshin, he is quite competent and held in high regard by the police station. Me acaba de hacer la 13-14 y me ha dejado un poco descolocado. ¿A qué coño ha venido eso? A este juego no le hacen falta más personajes que caigan mal, ¿eh? No le hace falta, pero para nada. Y Sango ha empezado muy mal, ¿eh? No tenía nada de especial en las misiones de mierda que salía, pero bueno, por lo menos no se la escuchaba hablar. Pero es que ahora está como... ¿A qué ha venido esta prank? Así a lo random, a cambiarme el personaje del que me estaba preocupando. Me había emocionado. Me había emocionado de que fuese a pasar algo interesante. Vale. Perdón, continuemos. Es posible que haya un problema con los canjes de cosas en Twitch, ¿vale? Porque no he aceptado algún código y tal, ¿vale? Así que voy a ir o sea, ahora me loguearé para a ver si puedo arreglarlo, ¿vale? Do they think he's more competent than me? We get that you don't want to help Sango, but could you at least try not to make things more difficult here? Venga, a ver. Sorry, Traveler. Even though I accepted the commission, as you can see, Sango's less than thrilled to be involved in this case. Porque la recompensa no es gran cosa. Nope, not even close. Porque te cae If you mal. really want to know why, it's because I absolutely refuse to deal with that brat's nonsense. The only news that could make me happier than Shikanoin has gone missing would be Shikanoin has been missing for 100 years. Needless to say, Sango and Heizou have a bit of a history. Sí, algo así veo, ya lo veo. Ay, ya entiendo, son rivales, sí. Son rivales profesionales. It's a little more serious than that. Han tenido una According ruptura to o algo. Sango, Heizou was an obstacle in her path to the Temple of Truth. Like a yappy dog that was constantly in the way. Even though Heizou has a unique personality, he's actually a nice guy. Really, I've learned a lot from him. Es un nice guy, So I Cuidado. can't just ignore this case, even if Sango doesn't approve. At the very least, I could entrust the commission to someone capable and trustworthy, like you, Traveler. Lo capto, yo soy solo un subcontratado. Pero sí, soy un subcontratado, básicamente. No, it's not like that. Listen, I'll pay the entire amount originally promised by the Tenryo Commission, and I'll even personally throw in some additional funds. I'm really hoping you can take this commission, Traveler. If Heizou truly is in danger, I know he'll be safer with you by his side. Vale.
Son cercanos, claro, pero necesitaré más información. Lo de que son cercanos... Puede ser que simplemente trabajasen juntos y Heizou se fue por su cuenta o algo así porque era mejor que estos tontos, ¿no? Perdón. During the war, he apparently carried out some mission on Watatsumi Island, and once the war ended, he made frequent visits to the island. I heard you have a good standing with Sango no Miya. I think it might be a good idea to use that as a starting point for your investigation. De acuerdo, me pondré manos a la obra. Well, that's about all I have to tell you. Ay. Oh, No me recupero de la misión y me hacen una hora, una 13-14. If you find Heizou, return there and report back to them. Vale. Quiero leer cosas si me dejan. A ver, misiones. Ay, es que me han hecho ahora la misión, no puedo leerlo. Me han hecho ahora la misión esta de ¿cómo se llama? De Kazuha, y ahora me vienen con esto, con la 13-14, y yo emocionándome por Sara, digo, vamos a estar con Heizou buscando a Sara, que le ha pasado algo. Que luego sería una gilipollez, ¿vale? Porque este juego es así, pero eso. Ay. Vale. He mirado ya lo de las recompensas, he aceptado todo lo que había, pero había una hidratación nada más. No sé qué habrá pasado, a ver si va a dar. Oh, it's you. The captain of Swordfish 2? My name is Shibata. I'm in charge of the watch here. May I inquire as to what the captain needs? Vengo a preguntar sobre una persona. So his name is Acabo de Shikano tener Heizou, que Chin sin querer. Yes, I'm familiar with the detective. He used to stroll around the area. Her Ahora Excellency had assigned no la me to usa. keep a close eye on him at the time, fearing that he would do something unpleasant. But I eventually realized that he acted more like he was on a trip or something. Come to think of it, I believe he was recently spotted in the area east of the Sangonomiya Shrine. Please feel free to go there and take a look for yourself. Vale, en estas misiones es importante hacer... O sea, es importante. Hay diferencias entre que elijas una opción de diálogo y otra. Pero es que me están dando opciones de diálogo únicas. No puedo... A ver, he hecho la de necesito más información, así que no sé por qué ruta acabaré y tal. Ketchin dicen que lo más eficiente es ponerla a físico, pero sinceramente es muy aburrido, así que tira por electro si te interesa. Su es muy divertida, ¿vale? Para moverte un poco. ¡Anda! A ver, tienes que encontrarte con Heizou. Dios, qué falso ha sonado. Perdón. Casi lo mato, ¿no? Sí, ha estado como a 2 centímetros de morir. Pobre Heizou. No pasa nada, está bien. A ver, a veces ocurren estas cosas, ¿vale? A veces pasan. Está bien, está bien, está bien, está bien. No pasa nada, está bien, está bien. Eso no le ha dado, ni le ha rozado. Ups. Sigue ahí. Well, well, look who it is. Oh. Wondering who could be valiant enough to wipe the floor with these guys so easily. Turns out it was the distinguished traveler. La voz es un poco... No le pega nada a la voz, Dios, qué voz de mierda, sí, exactamente. No le pega nada. Es que es como si estuviese hablando como... Ah, sí, es que... Bueno... Podría ser el travel... Que parece un cani, pero rebajado. Es que no llega ni a cani del todo, que podría ser divertido de escuchar, rollo y todo, tal, porque como su personalidad es efusiva y tal. Es como un cani a medias, ¿no? Como, venga, pasa el porro, hermano, que conozco que eres el viajero ahí, todo poderoso, coleguilla, y, ¿sabes, no, hermano? Pero es como que no llega, como que le falta ahí un hervor, ¿no? Ay, perdón, no me estoy metiendo con el actor de doblaje, me estoy metiendo con su trabajo concreto sobre Heizou, ¿vale? Estilo Kaella. Pues un poco... No, es que ni siquiera, es que el Quillo es arrogante, full on, siempre está maquinando y tal. Y aquí el tonto está como que le falta un hervor de verdad. O sea, como que... O sea, ya no que esté fingiendo, es como...
ese puntito en el que le falta... Tiene ahí un rollo raro, ¿no? O sea... Tiene ahí un rollo feucho y tal. Ay, a ver. Ay, justo me estaba preguntando quién podría barrer a esos tipos sin pestañear. Resulta que es el famoso viajero. Mira, esto se le ha notado normal la voz. ¿Acaso sabes quién soy? Vale, esto se le escucha más normal. Sería esa frase o algo. Uf, sí siendo un poco... Dios, no, ¿sabéis qué es lo que pasa? Están intentando hacer la forma de hablar de Hayato, pero con una voz de Chinchú, por ejemplo. O sea, la forma de hablar en cuanto a pedantería y toda la pesca, pero con una voz de mierda que no influye respeto. Creo que es esa cosa. O sea, es pedante, pero con una voz como muy nasal de pito o lo que sea, y no le pega nada. Es que no puede con ello mismo. Dios mío, qué error. A ver, que se va a escuchar más en el juego que en misiones y tal, pero Dios mío, ¿eh? Every day, all of those little stories would come scurrying over to my desk, like files with little feet. Okay. I was actually thinking about going to meet you once I wrapped up the business at hand. Who would have guessed that you'd show up first? Creo que tengo que retirar lo que estaba diciendo de Sango. Creo que puedo entender por qué no quería que ayudarle. O sea, creo que... Ay, Dios, estoy empatizando con Sango, que he dicho como hace 10 minutos que me estaba cayendo súper mal. Ay, señor. Bueno, en fin. Hay que cerrar el cerebro. El hilo de pensamientos no existe. Uf. The name's Shikanoin Heizou, Special Detective of the Tenryou Commission. It's a pleasure to meet you, traveler. Encantado de conocerte, más o menos. I wish you all the best on your journey through Tibet, by the way. Ay, vale, a partir de estas cosas de aquí creo que sí ya va a haber un cambio, porque es que nos han dado una opción de diálogo y era de estas de las que no cambian nada, ¿no? O sea, cuando decimos de que si somos un becario y tal, ¿no? Me encargó en que viniera a buscarte. I guess that means I've taken over as the main character in your story today. Muy self-consciente esto, ¿eh? I've always heard that you take commissions from all kinds of people, helping everyone out with everything you can imagine. Sí. Mi anterior protagonista fue una espada, así que no creo que vayas a bajar mucho de puesto. ¿No quieres saber quién mandó el encargo? That was already obvious to me. It's no coincidence that you've arrived here. That would be the stuff of an epic novel. The two protagonists of the story both travel to Watatsumi Island by chance and cross paths as if by fate. No estoy seguro de seguir continuando con la misión, ¿eh? Me está siendo... Voy a decir algo, voy a hacer una opinión impopular, ¿vale? Está siendo más coñazo que Paimon. Sí, vale, lo entiendo, es algo fuerte que decir, ¿vale? Pero... Seguro que mejora. Seguro que mejora. The traveler from afar heroically rescues the weak and defenseless detective from the clutches of the ruthless Nobushi. Traveler, you are so dreamy. Unfortunately, though, I don't believe in coincidences. So, guessing you came to me on the police station's commission, didn't you? ¿Y tú cómo lo sabes? Por favor, no pido nada. No pido nada nunca a este juego, pero por favor, no me respondas, lo he deducido porque tal. Por favor, dime que tenías información. Por favor, no me digas que lo has deducido. No te saques un Sherlock Holmes de la manga. Por favor, no pido nada. No te saques un Sherlock Holmes. Porfa. ¿Y tú cómo lo sabes? I'm a detective. Can you guess what gave it away? ¡No! Ay,
A ver, lo dijiste por mi... ¡Eres adivino! Lo dijiste al escucharme hablar. Venga. Sounds like you Ha sido aún peor. have some ideas about the work of a detective. Let me ask you this. What's that your little sidekick is holding? If I'm not mistaken, it's a commission letter from the police station. No, no, no puede... No, no... Nos han hecho una pregunta de estas de las que no podemos responder correctamente porque es que literalmente no podemos ver qué tiene Paimon en las manos. Es que aunque nos la enseñen, aunque pongan a Paimon en medio de la pantalla, no se ve nunca qué es lo que tienen. Cuando tienen una espada o alguna mierda en la mano dicen toma y no hay nada. No, esto no se hace. Esto no se hace. Que se acorta esta misión, porfa. Mini con pinche. What? Paimon's just here to take a look. And hey, who are you calling a little sidekick? Paimon was worried he might be in danger, so Paimon came to help. Why are you two staring at Paimon? Is Paimon not supposed to be here? Solo quería echar una ojeada. Yeah, I'm also just taking a look. Mira, esa voz ha estado normal. He can look, but you can't. Ay. Oh, come on. Don't be like that. After all, this is the first time I've seen a voice. I must admit, I'm most intrigued. ¿Que veo una voz? Esto parece importante, esto parece importante. Es la primera vez que veo una voz. No sé si es... No. Esto va a ser un fallo de traducción en cuanto a... va a ser súper decepcionante. Esto va a ser un fallo de traducción en cuanto a redacción. Seeing a voice, creo que lo están traduciendo como ver una voz, pero significa... o sea, conocer su voz, conocerla y tal. No lo han traducido de forma literal, pero quiere decir conocerla, ¿verdad? Es la primera vez que te ve. En fin. No, ¿verdad? Va a ser decepcionante, ¿verdad? A vision is an external magical focus, right? Well, similarly, a voice is an external voice box. I've heard that the Traveler isn't very talkative, but given how chatty you are, you must be his voice, right? Ah, pues no, lo ha dicho de forma literal. No sé si es decepcionante o impresionante, la verdad. O sea, que tiene la razón, ¿vale? Que esta es la voz del Traveler. La voz del Traveler es Paimon, sí, eso es cierto. Por cierto, ¿es cosa mía o tiene como mucha pluma este hombre? Saludos, se va a seguir farmeando. Hasta luego, Santiago. Esta es una misión difícil, ¿eh? O sea, me he quejado de alguna misión complicada, como la de la Shogun, bueno, la de... Sí, bueno, cuando teníamos que practicar contra la Shogun con una maquinita que nos pone ya y tal, ¿vale? Eso fue una misión complicada, ¿vale? Esto es una misión difícil. Esto sería lo equivalente al Dark Souls 2, ¿vale? Esto sería el equivalente al Dark Souls 2 en cuanto a juego, ¿vale? ¡Dios! Hay que apagar mucho el cerebro, ¿eh? Cada neurona desconectada para esto. Sheesh. For someone who says they don't want to be a voice, you sure do talk a lot. Gracias, gracias. A mí me gustaría saber qué haces aquí, señorito detective. Gracias, sí. Well, let me think for a moment. Yes, all this started a long time ago, during the war. Kujo Takayuki, who was head of the Tenryo Commission at the time, had secretly asked me to investigate the military capabilities of Sangonomiya. But I had already grown tired of the guy for a while, so I simply treated the trip as a paid vacation. I had heard that Watatsumi Island is really beautiful.
As for the mission, I thought I'd just come up with some random excuses or whatever when I reported back. But guess what? The first night I arrived on Watatsumi Island, I had a dream. The dream contained only one message, an echo resounding from the depths of the earth that kept ringing in my ears, saying... Nunca puedo ver si está hablando metafóricamente o está hablando de forma literal, porque es que no... ¿Diciendo qué? Something vital is missing on this island. Isn't that bizarre? Something vital has gone missing on this island. Has something evaporated into thin air? What could it be? Paimon bets it must be something delicious. You know, because the soil of Watatsumi Island can't grow crabs. There's a shortage of food here. Oh. Food, huh? How about you, traveler? What do you think is missing? Vale. Fanservice. Sí, esto ha sido fanservice. Sí, ese susurro ha sido fanservice. Es lo equivalente a ver vídeos de ASMR en Twitch. A ver. ¿Falta Paimon? No, Paimon está aquí. Tal vez no fue más que un sueño. ¿Falta música? Falta una deidad. Sí, venga, una deidad. You mean the Great Serpent? Well, that's an interesting answer. But the Electro Archon hasn't abandoned this place. Sí la ha abandonado, de hecho. Pero bueno, no te voy a llevar la contraria. No sé que empezamos una discusión. So I became even more intrigued. Was this really just some random dream? Sí, a ver, puede ser un random dream. Sí. That dreams represent the divine's helping hand, which I suppose is understandable. However, if you ask me, dreams have nothing to do with the gods. Instead, they are flashes of intuition. It was my intuition telling me that there was something important about this island that, poof, suddenly vanished. So I decided to accept this little commission from my intuition and investigate to see if I could come up with any compelling findings. Unfortunately, the investigation has had little progress up to this point. ¿Tiene alguna relación con los Nobushi? Who knows? I felt there was something peculiar about them, so I pretended to get captured to see if there were any leads that would surface. And that's when you showed up. Los que lo estaban encerrando, estaba intentando interrogarles mientras estaba encerrado o algo así. Siento haberte arruinado el plan. Don't worry about it. These guys were just a bunch of small fries. Besides, your arrival is much more important to me. I have a feeling you can help me find the answer to my dream. So how would you like to partner up on this one? We can work together to solve the mystery. Noto más pluma en Heizou que en Chinchu. Y eso es mucha pluma, ¿eh? O sea que está bien, pero se me hace muy raro. No me esperaba que fuese así, sin más. Tengo un encargo que cumplir, así que tendré que llevarte de regreso primero. Yes, of course, I understand. But let me ask one more question. Did the police station say they are looking for me because of something important? En realidad no. Well, then it's probably nothing major. Most likely they're short on staff or something petty like that, and they happen to remember their model employee. Y atento, te voy a hacer una contraoferta, una contraposición más importante. O es algo clasificado que no me pueden contar porque es mega importante. Dos opciones. Tú coge la que tú quieras. O sea... So since we're already here, why don't we just solve this puzzle together? Once everything is settled, I'll gladly accompany you back to the police station. Este hombre es la definición de procrastinación, ¿no? What do you think? De acuerdo, también siento curiosidad por tu sueño, te ayudaré a investigar. Tu sueño me parece demasiado fantasioso, pero como realmente quieres quedarte aquí te acompañaré. Es muy interesante tu sueño, pero primero tengo que llevarte de vuelta, es mi deber. Creo que tu sueño es demasiado complicado, te llevaré de vuelta primero. Hay alguien preocupado por tu seguridad. Vale.
Creo que para hacer feliz a Heizou, ¿vale? Hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Una de estas dos, ¿vale? Para hacerle feliz a Heizou hay que hacer una de estas dos. Pero a mí la felicidad de Heizou me importa una mierda, así que creo que tu sueño es demasiado complicado, te llevaré de vuelta primero. Someone concerned about my safety? Then it must be Ryuji, right? I suppose if you insist. ¿Has subido? All right. I'll accompany you back to the police station first. We can discuss the issue of Watatsumi Island later. ¿Has subido? Dab. Dab. Dab, 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 dab. Perdón, ya está. No me lo esperaba sin más, Vale. Le habrá parecido bonito que alguien esté buscándole o algo, yo qué sé. Me vale, o sea, por mí bien. Es que no me interesa mucho su sueño. O sea, vamos a acabar viéndolo, ¿no? Supongo, pero eso. No es el momento. Look who showed up. La acabo de cagar, no voy a ver al personaje que te interesa. Listen, if you took any longer to come back, everyone at the police station would be toast. You say that every time I come back, Uesugi. However, something does feel a little unusual about the police station this time. Come on, would I ever lie to you? Madame Kujo-Sara is here, and she's on the warpath. So be on the lookout. What's that lady doing here? Oops. Doshin Shikanoin, I see you finally returned. Please, enlighten us. What have you been doing recently? Okay. I was just out investigating a case. Don't give me that. I checked the records here. You didn't take any cases. Ah. Actually, Eso es nuevo. It's a case of personal relevance to me. Literalmente me ha mentido. Ok. Traveler? Paimon, what are you two doing here? Estaba investigando un caso. We're the ones who brought Heizou back. Brought him back? Can someone please explain? Me han encargado que lo traiga. Well, Madame Kujo-Sara, because we couldn't locate Doshin Shikanoin, we commissioned Detective Ryuji from the detective agency. Shortly after, Ryuji returned to tell us, that he had given the commission to the traveler, and then... No sabe cómo decir. Normal. Lo entiendo. Others with disappearances, but it seems these days others are now assisting us. You've done it this time, Shikanoin. I think I've really seen it all. I mean, is it really so unusual for officers and citizens to assist one another? En realidad sí que parecía estar investigando un caso. Estaba siguiendo una corazonada, pero bueno, venga, sí. It was kind of weird, but it was definitely an investigation. He even pretended to be captured by Nobushi and treasure hoarders. Oh? Is that so? Well, since you were testifying for him, I suppose I won't ask any more questions. Le salva el culo. But since you're here, I have an extra favor to ask. A ver. I'd like you to be Shikanoin's temporary supervisor. It'll be your duty to ensure that he handles his case properly, and that he doesn't disappear and neglect his work again. I'll be sure that the police station prepares the appropriate compensation. Oh, yes, Traveler. I'm sure we'd all really appreciate it. Discretamente preguntas a Heizou con la mirada. Heizou seems to be happy with the idea. ¡Ah! Le ha gustado. Entiendo, déjamelo a mí. You should thank the traveler this time, Doshin Shikanoin. Otherwise, I don't think I would have let you Se te han off so borrado easily. mensajes. No sé si ha sido a propósito, perdón. Take this letter of complaint. It's written against you. Please Luego consider reviso el carefully automóvil. what to do with it. I do not wish to see another one. Understood? Huh? Someone filed a complaint? That can't be right. Why would there be a complaint letter? You must not be doing no, your a job Jime. properly, and now you're attracting De YouTube. complaints. No, it really doesn't add up. You two don't get it. Although Madame Kujo-Sara just made some harsh remarks, we all know that Heizou-senpai is a real whiz when it comes to cracking cases. He's the biggest asset on our team. Several leaders have risen through the ranks as a result of his achievements. He's definitely no slacker. Then he must have gotten himself into some kind of trouble.
Well, let me see what's the deal here. Oh, and since you agreed to be my temporary supervisor, you'll find the desk where new case files are kept right over there. Ah, vamos a ir al despacho de verdad. Es un trabajo de oficina esto. Hemos hemos aceptado un trabajo de oficina. Qué guay, ¿no? Deberías ocuparte primero de tu carta de queja. Of course, but first I have to confirm what's going on and whether or not the letter's legit. Please, have a look at the case files first. Vale. Eso es razonable, venga. Esto por ahora mismo está trabajando. Se mira los expedientes. Ah, trabaja aquí en la calle. ¿Por qué? Wow. Espérate. Tengo una hipótesis. ¿Les ha pillado esto como muy de pronto y les ha dado pereza hacer una zona interior aquí, rollo, para poder entrar con la puerta y tal, y tener un almacenito o lo que sea, y ya han puesto informes y expedientes en la puta calle? ¿Se me está yendo la cabeza o qué está pasando? Han puesto expedientes importantes, supongo, en la calle. Esto es su escritorio, su lugar de trabajo. ¿Es algún tipo de broma? ¿Les ha dado pereza hacer una zona interior? Bueno, vale, en fin. La bestia del mal de Hanamizaka. Un ocioso que asegura ser la bestia del mal ha sembrado el caos en la ciudad. Algunos niños reportaron haber perdido objetos valiosos en la zona. La mayoría de escaradiablos y cartas de invocación de los sabios, entre otros. Bestia del... Este es Ito. Sí, es Ito. Este es Ito. Vale. Uy, Orient Express. Esto es un libro de alguien, ¿no? No me acuerdo del nombre. Era una tía, creo. ¿Agatha Christie puede ser? Me suena a Agatha Christie, no estoy seguro. El preciado Khan, que responde al nombre de Orient Express, fue denunciado como desaparecido durante la madrugada. El dueño descubrió 12 huellas caninas de diferentes tamaños en el patio, lo que conduce a la hipótesis inicial de que se llevó a cabo de que el crimen se llevó a cabo en grupo. ¿Grupo de perros? No sé, alguien que lee mucho. Aprobación oficial de la vida del estafador. Comisaría de Policía. Hemos recibido su solicitud para la puesta en marcha del evento divulgativo La vida del estafador. Tras la evaluación relevante, queda autorizada su petición de llevar a cabo la representación junto al oficial Shikanoin, quien quedará a cargo de las tareas pertinentes. Sede de la Comisión Tenryo. O sea, esto es que quiere escribir un libro sobre Heizou y tratándolo como si fuese un estafador. Heizou talks fraud. What's that? Sounds interesting, whatever it is. En audio no ha dicho la vida de un estafador, ha dicho Heizou talks no sé qué. No he enterado de la última palabra, pero dice que Heizou habla como el que habla mierda, supongo, ¿no? Como que dice tonterías, como que miente, supongo. So, have you gone through the case files? Is there anything that caught your eye? Que dieron el visto bueno por la vida del estafador. Ah, el libro lo ha escrito él. Desapareció un perro de los Express. Me pregunta más esa carta de queja contra ti. Lo del perro parece interesante, la verdad. O sea, que entiendo lo de que la vida del estafador, pero es que eso es que ha escrito un libro y ya, ¿no? O sea, un poco... ¿Lo dejamos a suertes? Una de estas dos. Lo podemos dejar a suerte, vamos a hacer así. Le he dado la primera. Vale. A la arriba, perdón. So, what is Heizou Talks Fraud? It's an anti-fraud public awareness event. Basically, think of it as a short play about fraud. We'll get a few people to perform an entertaining drama in order to raise public awareness about the issue. Ooh, so it's a play? Paimon likes the sound of that.
Parece que solo pensé que solo te interesaban los casos más importantes, no pequeñeces como el fraude. El fraude no es un caso, no es una pequeñez precisamente, ¿eh? Well, see, fraud is a major issue here. You've traveled between different nations. I'm sure Mora isn't really an issue for you. You have to understand that scamming the poor of their money is essentially robbing them of their lives. Left unchecked, the situation could potentially deteriorate into something more serious. Esto está bien, ¿no? Eso está guay. Se preocupa por el populacho. It's hard to say. Preventing crimes is more difficult than solving them, there's no doubt about that, but prevention is also a more worthwhile cause. Sí, hace falta concienciación con la gente para no creerse ciertas cosas, ¿no? And even then, of the handful of attendees who encounter said scam artist, I doubt many of them will be able to see through the scammer's ruse. But if even only one person escapes the clutches of a scam artist because of my event, then I'm willing to put on this play for that person. Alright, count us in! Today we are the anti-fraud messengers! Great. First, we need 3 actors, 2 to play the scam artists and 1 to play the victim. Nos intentaron estafar nada más llegamos a Heizou. Sí, literal. Querían cobrarnos como medio millón o algo así. ¿Cuánto llevas de directo? Unas 2 horas 50, casi 3 horas, sí. Ay. Vale. A mí el fraude me ha parecido siempre muy importante. O sea, ya no en el juego. Digo, vida real, el fraude es bastante tocapelotas. Good at acting. A ver, la que sería buena para un papel de esto sería Kendo. Bueno, la nueva, la Fatui. O la otra. No, la otra no, actúa muy mal. Es muy mal educada, o lo que sea. Canonana. Heizou, what are you doing here, you little brat? Oh, and the traveler too. So, I assume you're here to see Lady Yae? Son super colegas o algo. ¿Qué cojones? ¡Heizou! ¿Qué estás haciendo por aquí, coleguilla? ¡Anda! Y el viajero también. ¿Qué le pasa a esta tía? Perdón. Serio. Caso importante. Ahí bien. Yo tampoco sé a qué vinimos. Hey, come on, Kaz. Maybe I'm just here to see you. Kaz le he llamado. Don't play your little games with me. If the traveler isn't looking for Lady Yae, then you must be here looking for Heizou, right? You still know me best, Kaz. Señorita Heizou. Please wait here. I'll go get her. Ah, so we're not here to see Miko? Era la prima, ¿no? Pero puta idea. I'm flattered, but even if I wanted to, do you really think I could convince Lady Yae to join a little event like mine? Depende de lo que vaya a ganar. Puede ser su prima, yo sé. Hello, Detective Heizou. It's been so long Esta since no. you last came to see me. You know, it's cruel to keep a girl waiting. ¿Qué está pasando? Community service isn't all bad, is it? I'm sure it's better than prison, at least. Ah, ya te pillo, vale. Vale, hicieron un trato para que no la metieras en la cárcel, ok. That's right. I was careless and found myself caught up in a case of fraud. Detective Heizou arrested me, and I was sentenced to prison. For the record, I'm not the one who technically arrested you. Oh, come now, Detective Heizou. Don't pretend like you don't remember the part you played. You have a cold heart, Detective. Colder than an icicle in the middle of winter. How would those Doshin have nabbed me if you hadn't provided evidence of my involvement and whereabouts, They were so bland and functional. Not like you, Detective. When you took me down, you knew exactly what you were doing. So, how did you end up here at the shrine? I'm here doing community service, of course. After all the information Detective Heizou managed to squeeze out of me, he promised to help secure a reduced sentence from the court. But in the end, they hardly reduced my sentence at all. Even after serving a lengthy prison term, I'm still required to perform community service.
I have to spend the entire day sweeping leaves or wiping floors. Just look at what the work has done to Esto my es durísimo, soft ¿eh? and delicate hands. Necesito un descansito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No entiendo. Todo el que se relaciona con Heizou acaba así. Qué tono de mierda, se cree ya. A ver, trabaja para allá, supongo que habrá pillado algo. Pero bueno, es una estafadora de mierda, no sé. Nota que ya te tocó un poco la moral. Sí, sí, un poco. En estas 2 horas te has perdido. La primera hora nada, sinceramente. La segunda hora, yo que sé, un poquito. Está... Es duro esto, o sea, entendedme. O sea, yo tengo cierta tolerancia para la bullshit, ¿vale? Pero es que es como todo muy de seguido. Yo puedo. Ahí fuerte. I helped you get community service because you were credited with assisting the investigation. But if you find it too exhausting, I can always send you back to prison again. Oh, come on, Detective Heizou. Now you're just toying with me. Don't give me that. Listen, I'd like to invite you to the anti-fraud event I mentioned last time. It's tomorrow night, and you'll be a VIP guest. Let's see. Appearing in the event would be equivalent to... what? 5 days of community service? How does that sound? No sé si es a propósito, pero de verdad pienso que le falta un hervor. Lo cual hace un contraste bastante curioso con que se supone que es como súper listísimo y tal. No veo como este contraste es algo positivo, ¿vale? Pero es un contraste curioso. Es posible que lo haga a propósito, rollo que sea parte del lore del personaje, que quiere parecer más tontillo y tal, para eso, que se confíen hablando con él y eso. Lo que pasa es que la pedantería que suelta... Bueno, no sé si la suelta solo con nosotros, ¿no? Que esa sería la diferencia. La pedantería que suelta anula el hecho de que parece que le falta un hervor, ¿vale? O sea, es que parece como un poco de... Parece un porrero, ¿vale? Vamos a decirlo un poco normal. Parece un porrero. Así, ya está, ¿vale? Así que no sé muy bien si es que... No sé por dónde están intentando llevar a este personaje. Porque creo que hay un problema ya con los personajes del juego en el que ya... Hay muchos personajes de distintos tipos, ¿vale? Y no parece que tengan mucha idea de por dónde llevar a los diferentes personajes para que sean, eso, diferentes. Por eso a este parece que le falta un embor como para difuminarse un poco entre los demás, pero al mismo tiempo no lo hace mejor, o sea, lo hace más difícil de tragar que otra cosa. ¿Cómo se definiría Heizou? Es como Janfei o algo así. Janfei es más... Janfei es lista, ¿vale? Es inteligente y tal, pero Heizou parece más rollo manipulador, más rollo yae. Que es el rollo este. Lo que pasa es que eso, tiene lo de que es... Tiene lo de que le falta un hervor. Y por eso se le ve como más pasivo, como a Janfei, pero no me gustaría equivalerlos. En fin. Trabajo comunitario y tal. Hey, that's a day less than what you just promised me, Detective Heizou. Ay, no vale recatear con él, ¿no? 3 days. All right, I'll go. Just stop playing with my heart. And may I ask, will they also be coming as a guest tomorrow night? Tengo energía para superar a este NPC. Hola, soy Nedeles, ¿qué tal? Lo que entendí es que le falta un tornillo. Algo así. Un hervor no es que le falte un tornillo, ¿vale? ¿Todos los personajes con este modelado son iguales? ¿O cómo va el tema? En fin, en cuanto a personalidad. Que le falte un hervor significa como que es tontillo, ¿vale? Que le falte un tornillo es como que está mal de la cabeza, como que está loco. Que tiene falta de sentido común y tal, sí. Pero esto es como que simplemente está como
Emporrado. Es que no sé otra forma de definirlo. Emporrado. Está emporrado. Heizou, now's not the time. If I hear you talking like that to my friend again, I'll make your community service even more unpleasant. ¡Oh! Oh, I'm No le ha so molado. sorry. I had no idea they were your friend. Really. Well, now you do. Just be sure you're ready tomorrow. No sé si nos estaba tirando fichas o nos intentaba estafar, una de esas dos. All right. On to our next candidate. He should be in town right about now. Como Lisa o ya, sí. Es que todos los NPCs que tienen este modelado parecen ser los mismos. Menos una que era una ladrona de tesoros o algo así, que era como más normalilla. Como la que hace perfumes en Heizou, por ejemplo. Son todo lo mismo. Hola, buenas. Mr. Iba, how are you doing? Este es el siguiente en la obra. Ha hablado de invitado de honor, no ha hablado de personaje en la obra. And well. All right, out with it. I know you wouldn't come see me for nothing. I see you're still sharp as ever, Mr. Iba. Look, have you had a chance to think about that anti-fraud event I mentioned to you last time? You can forget it. I'm pushing 71 this year. You think I want to make a fool of myself? Are you sure? You know, this event is very well funded. And now that the Sakoku decree has been repealed, I heard that your granddaughter Kazumi wants to take the chance to travel. If you participate, she can go without worrying about money at all. Tiene mierda en todo el mundo. Sure, I paid a hefty fine at the time, but I can still afford her travels. ¿Una multa? Pues una multa. You're Heizou's colleague, aren't you? How haven't you heard about this? Todo el que vamos a hablar tiene alguna cosa, ¿no? It just so happens that Mr. Iba was a well-known figure in Inazuma back in the day. His Iba Trading Guild was even bigger than the current International Trade Association. Don't bring it up again. If I hadn't been misled by that foreign merchant, I never would have become a commercial scammer. Fortunately, young Heizou here has some respect for the elderly and applied for a probationary sentence. Otherwise, I don't think I would have ever seen the light of day again. Well, if Heizou was so good to you, then you should help him out too. He's not as innocent as he looks, you know. He just knows it's easier to get information when we're chatting outside. Ask him if you don't believe me. Those are some pretty harsh words, Mr. Iba. Anyway, I can't help you with that, event, or whatever you call it. Man alive. What should I do now? I already told Kazumi that you'd show up and caution everybody about avoiding fraud. I'm sure it'd be beneficial for everyone. And Kazumi even agreed to come and listen. Tengo derecho a aburrirme, ¿verdad? How can I explain to her that you were too worried about being embarrassed? She might even think that you feel no remorse at all. You imbecile! You should have told me about this first. De verdad no notan que le está intentando manipular. ¿Sabes? Que me parece como demasiado obvio. You sure are a crafty one, just like your father. So you'll join us? Vale. Estoy viendo una diferencia fundamental entre lo que he dicho antes de que este se parece a Hayato y tal. Mientras que Hayato tendría preparado de verdad lo que ha dicho, ha avisado a su hija y tal. La diferencia con Heizou es que miente. Dice que le ha avisado a su hija, pero es mentira. No lo ha hecho. Creo. No creo que lo haya hecho. Hayato prepara trampas. O sea, prepara de antemano trampas con sus espías o lo que sea. Da igual, importa una mierda. Para poder pillar desprevenido a quien está intentando hacerle el argumento mental o lo que sea. Heizou no parece que haga eso. Heizou simplemente amenaza con mentiras y ya. Y si cuelan, pues han colado. Que parece ser que siempre cuelan porque yo que sé, es el detective... Es el mejor detective del mundo. Inazuma, lo que sea. Pero esa parece la diferencia fundamental. Que Heizou es un mentiroso de mierda y ya. O sea, no tiene mucha más cosa. Es también un estafador o algo. Sería lo equivalente... No sé si habéis visto la serie de El Mentalista o lo que sea. No me acuerdo cómo se llamaba. The Mentalist en inglés, ¿no? Pero diría que básicamente el mismo personaje. O sea, rollo. Igual. Same.
no es muy agradable, así en general. Es una típica policía que te pasa algo que hiciste y luego te lo saca para manipularse. Sí, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Es que estamos sacando mierda de la peña para que haga alguna cosa. No como Toma, por ejemplo, que busca información que le puede ser útil para intercambiarla por ese servicio. O Hayato, que le pone trampas de verdad. Heizou simplemente miente y a ver si cuela. What choice do I have? Using my granddaughter to force me into Literal, some ya está, usando a su nieto. people these days. The world needs you to step up. I will send the time and place of the event as well as the script, so don't forget to prepare. All right, very well. Vale, ese sí es actor, ¿eh? Now we only need to find the last person to play the role of the fooled victim. We Me don't toca. want someone too clever for this role. Otherwise, they'd see right through this ruse and the drama would come to a grinding halt. ¡Ito! ¡Paimon! Not too clever. Oh, Paimon knows the perfect candidate. A ver, siento haber pensado en Ito primero, ¿vale? Mi primera respuesta hubiese sido Paimon, pero es que ya me han dicho que hay un personaje que... ¿Qué tal, vale? Ahora ataque número 1, Ito. I know that guy. I know that guy. Venga. Venga. Though I've never actually spoken to him before. Do you know where we can find him? Por fin empieza la misión. Venga. The Prince of Mischief in Hanamizaka. That's gotta be Ito. Solo llevamos una puta hora. All right then. To Hanamizaka we go. Oh, but knowing his reputation, I'll need to bring a little something along just to guarantee we can secure his participation. You go ahead. I'll catch up. Vamos a por cookie o algo. A ver, va a preparar algo. Venga, a ver. Ito. A ver, así matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? También estaba acosando a niños o algo así, quitándoles cromo. Ganándolos, porque claramente es un ganadorito, ¿vale? O sea... Mira cómo está ganando cromo. How about that, kiddo? My little Prince of Mischief's got some moves, huh? Guess that means your Onikabuto is now my Onikabuto. Ha ganado, ¿eh? Eso es raro, ¿eh? Huh? Oh, Paimon, my compadre. This is a nice surprise. What brings you out this way? Nos dijeron que estás intimidando a los niños. No. Se llama estrategia. What? No, it's not. No, it's nothing like that. They let me look after their Onikabuto just for a little while for safekeeping, and then, once they've gotten stronger, they can come and take them right back. You win some, you lose some. Ha perdido. That's Ha right, perdido. guy. Good attitude. All right, see you around. Bye. Perdón. No helping this guy. La verdad es que veníamos a invitarte a participar en un evento divulgativo contra las estafas de mañana por la noche. Oh, an anti-fraud event? I'll level with you, compadre. I have no idea what that is, but if you want me there, I can think of nowhere I'd rather be. Venga. Oh, except that there's this Onikabuto Battle Royale tomorrow night that I was planning on going to. Yeah, it's gonna be huge. No holds barred. Winner takes home all the Onikabuto. Cuidado, And, as you can see, my Prince of Mischief has a pretty good chance of winning this thing, so, if it was any other day, you know? Do you think all of those Onikabuto together would be a match for my one? Here's a picture. Hostia, es enorme el que tiene, Tiene cosas por la espalda. Huh? What is this? How'd it get so big? What are you feeding this thing? Look at those beautiful ¿Cuál es demons. Those razor sharp horns. Is this Se está enamorando, Emperor Onikabuto? Se está This is a enamorando. small token we provide for VIPs. If you're willing to attend, then one of these will be yours at the end of the event. Whoa. Okay, I'm there. Wait a sec. You look familiar. Who are you anyway? And furthermore, do Onikabuto really come in this size? You're not trying to con me, are you? Because the more I think about it, the more I'm inclined to think that you're a contestant in tomorrow night's Onikabuto Battle Royale. Yeah, you lost to me in a previous beetle battle, and now you're trying to get the reigning champ out of the way. Without Prince of Mischief to contend with, you'll be free to sweep in and take all the Onikabuto.
Am I right? Nice try, you little punk. 10 out of 10 for the pitch, but you picked the wrong victim. Ahí ha estado sharp, ¿eh? Then again, consider this. If your Prince of Mischief isn't competing, what's the point of me taking part? After all I'd stand to win is a bunch of puny little larvae. Oh. Well, you've stumped me there. You are completely right. I can't believe I didn't think of that. Le ha pillado. Sorry, my bro, my main man, my buddy. I had you all wrong. Ya es su buddy, ¿eh? Ya es su buddy. Hola, Nete, que va desde el trabajo. Hola, H. Me gusta tu forma de trabajar. Like. Y tú seas el personaje más tonto. No es tonto tampoco, ¿eh? Inocentillo. Inocentillo, chaval. Inocente, el chaval. Sí, inocente. I remember now. No wonder you looked so familiar. You were that guy who was in for stealing other people's Onikabuto, right? Listen, Heizou, hombre, did you apologize to them? You can lose like a man, you can win like a man, but you can never steal like a man. Oh. Ito Nugget. Ito! He works there, for crying out loud! He's not one of your fellow inmates. What? Oh, Ito es legal, ¿vale? Aquí, respecto. Of course I know you. I remember you now. For real, this time. Qué profundo. Sells lavender melons at the station, aren't you? A lavender melon seller? At the police station? Don't be ridiculous! ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Okay. Several times now I've been sitting there starving in jail when this guy comes and slips me a few lavender melons on the sly. Didn't even want payment. Solid guy. Yeah, that was me. But it was only because your assistant, Kuki Shinobu, asked me to look out for you. ¡Oh! ¡Gracias por el sub, H! Desde el trabajo. Hombre, you're not a lavender melon seller? Oh, no es vendedor de calabanda, solo es contrabandista de calabanda, que eso tiene como mayor caché, ¿no? The important detail right now is that I am the host of tomorrow night's event. And if you show up, the Oni Kabuto in the picture is yours. Deal? A mí me parece un buen trato. Y ya es su colega, así que ya lo tiene ganado. Ha sonado muy rara esa frase. Dios mío, ha sonado rarísima la frase. Ha sonado a que a Ito se la pone dura bajo el escarabajo. ¿Qué cojones? Bro, no, no vayas por ese camino. ¿Qué cojones? Eso no, eso está muy feo. ¿Qué cojones? Uf, espérate, que me ha dado un... En fin, es más gracioso que justamente sea su material. A ver, es que a Ito le molan los escarabajos. ¿Qué se le va a hacer? Es como, yo qué sé, es como el que le gustan los coches, las motos, lo que sea, ¿no? Ay, ahora puedes hacer streams en Twitch y YouTube sin que Twitch se cabre. No exactamente, ¿vale? Dentro de un tiempo van a poner esa feature, ¿vale? Pero, me lo salto un poco. ¿A quién te importa, sabes? Si es que a Twitch le importa le punto un cagar lo que yo haga. No, ¿sabes, no? Ay. Venga, va. Okay, sure. I can wait. So, hombre, is there anything I need to do to prepare? Because if I'm doing this, I'm bringing my A game, all right? No half measures here. I'm gonna do this right. Vamos, vamos. Todo a tope. He sure picks his moments to start acting responsibly. Okay. So for this event, you, my, bro, will be participating in a short anti-fraud play along with 2 other VIP attendees. Ha dicho, bro, The main thing we ask tenemos is that you que just relax. acompañarlo. Try not to be nervous. I have the script, right here, if you want to take a... Script? It sounds like someone's never seen the Arataki gang perform before, huh? No. Don't you worry, hombre. The Arataki gang is a little beyond the need for scripts. You'll see, this Oni Kabuto will be well worth your investment. You Bro. need a script? Wow. Le ha gustado. Now I'm excited. See you there tomorrow night. You bet. I'll be there. I'm gonna tell the gang about this too. They'll all be there to support us. ¡Oh! ¡Van a venir todos los coleguillas! ¡Van a venir todos los coleguillas! Perdón. Guay, venga ahí, a tope. Bien.
Ay, por fin empieza la misión. El personaje más tonto del juego yo sí que pondría a Paimon, ¿vale? Porque sí la considero un personaje, no solo la voz del Traveler. Pero en el caso de que no fuese Paimon, diría que el más tontillo es... Jin. Es la única que se me ocurre que no es muy lista, ¿vale? Creo que lista es la esta, o sea, es imponente y tal, es fuerte, pero no considero que sea muy lista. Podéis meter a Clip de por medio, pero es que es una niña, no cuenta, ¿vale? O sea, se aplica lo mismo con las demás lolis. Ay, vale, hay que pasar del tiempo. No... Creo que Jin es la más manipulable y tal. En su caso es que tiene de mano ayudante a Lisa, ¿vale? Entonces, pues, sale por ahí un poco, pero no consideraría que es muy allá. O sea, es eso, es fuerte, noble y tal, pero no me parece que sea inteligente, que es por lo que vamos, ¿no? Pero sí, Ito está ahí. Lo único es que como es inocente, es que como si fuese un niño pequeño, pero muy grande, ¿vale? Por eso no me gusta llamarlo tonto, porque es que es eso, es que es lo mismo que si fuese Klee, por ejemplo, o si fuese... No, cualquier niño. Sí, en general, cualquier niño. It's almost time. Everyone ready? Por eso me cae bien. All right. Then let's get this show started. Oh, Venga. I can't wait, Mr. Heizou. Let's get going, Heizou. Emperor Oni Kabuto, hang in there, Your Highness. I'm coming for you. It takes years to make a fortune, but only a moment to lose it all to a scam artist. Welcome to the first Heizou Talks Fraud. I am your eponymous host, Heizou. ¡Mira, aplaudiendo! Okay, I'm delighted to have you all here today to explore the topic of fraud. To help everyone avoid becoming the victim of scam artists themselves, we thought we'd invite several VIPs with a lot of experience in this area to perform a little play with an anti-fraud message. Please join me in welcoming to the stage Miss Heizou, Mr. Iba, and the venerable gentleman, Mr. Arataki Ito. Without further ado, let the show begin. Había un dibujito bastante inquietante por la parte de atrás, no sé si lo habéis visto, de Ito llevándose a dos... It was just another bright sunny day when a distressed Miss Heizou brought her elderly grandpa, Iba, into the police station to report a crime. There, they were greeted by a kindly Doshin, surname Arataki. Doshin Arataki, please help us! My poor grandpa has been defrauded! Doshin Arataki? You talking to me? Sí. Perhaps for want of familiarity with the script, a confused look creeps over Doshin Arataki's face, and he asks himself that age-old... Sabe salvarla bien, sabe salvarla. Who am I? Yes, you are Doshin Arataki! You're Doshin Arataki! Oh, so I'm in the play, right? Yeah. Okay, got it. I'm a Doshin, of course. Okay, I got this. Ma'am, can you tell who it was that defrauded your grandfather? Rest assured, the Tenryo Commission and I are here to bring them to justice. Se le da bien, ¿eh? I don't know. Se le da perfecto. When I found out, they took all of my grandpa's Eso es money, improvisación. and all they left was this note. Doshin Arataki frowns as he realizes this is more complicated than he thought. He takes the note in his hand and reads it out loud. I am the Raiden Shogun. I am currently being held hostage by the Crux fleet and urgently need 200,000 mora to secure my release. Please place the ransom mora on the north coast of the deserted island. When all of this is over, I will promote you to general of the Tenryo Commission. Es una estafa como los de los reyes árabes, ¿no? Y tal. We cannot let Her Excellency come to harm. But this is a scam, surely. I mean, 200,000 mora? Kinda lowballing it for the Electro Archon, don't you think? It'd be like 300,000 at the very least. Well, I sure thought so, but Grandpa's already parted with the money. Oh, no. Well, then we gotta get it back. Is there still time? Before I could go out to look for it, Grandpa
Grandpa received another note. Oh no. Doshin Arataki takes the note and reads it out loud. I am Miss Hina. I am currently raising funds to publish a photo book. I urgently need 300,000 mora for publishing. Ay Dios, Miss Hina. In return for your support, you will receive a limited edition signed photograph. No, le van a pillar. It's Miss Hina. We can't leave poor Miss Hina in a tight spot. You're right, Gramps. Is 300,000 mora enough? I can spare some too if we need to make up the difference. I can get a photo of Miss Hina too. I mean, we gotta help Miss Hina out. Miss Hina es Goro travestido, ¿vale? Spoiler. It's a scam, Doshin Arataki! Snap out of it! Oh, right, yeah, no, yeah, because if Miss Hina needed funds, she'd come to me first, you know, as her #1 fan. Why would she go asking this old geezer for help? These con artists don't know who they're up against. Hermano. Well, anyway, not long after Grandpa handed over the money, he received yet another note. Ha pagado ya 500.000, ¿no? The note and reads it aloud. I am Arataki Ito. I was recently framed for a crime I totally did not commit, and now I'm stuck here in prison. Esta nota tiene que ser real. I need of 500,000 mora as bail. In return for your help getting me out, I will bring the whole gang over to thank you personally at your house. Must be a scammer, surely. I've never heard of this person, and they're asking me for 500,000 mora. Oops. Wait a minute. This is a scam. I'm Arataki Ito. You are? But your name tag says... Ya no sabe quién es, ¿no? Arataki follows Miss Etsou's gaze to the name tag emblazoned on his chest, which reads, Arataki Shmito. What whack job script is this? Am I me or ain't I? So, the bail money? No way, No sé qué está pasando. Arataki Ito would never ask innocent people for mora in order to post bail. Whoever wrote this is a liar and a cheat, and we gotta get out there and get this guy off our streets. But just as Doshin Arataki is being overcome with righteous indignation, the sound of Miss Etsou's weeping brings his attention back to her. Oh no, está llorando. Miss Etsou, don't you worry. We're gonna catch the people who did this. Even if you do catch them, No sé hasta qué punto está actuando y cuál es Grandpa's money back? lo suyo. Oh, whatever are we going to do about all those Onikabuto? Onikabuto? Wait, what was that about the Onikabuto? Oh, well, Grandpa is a major Onikabuto breeder in our village. His are the biggest and strongest Onikabuto around. People come from far and wide to buy from him. Oh no. We recently received an order that was too big for our current capacity. We were planning to expand Grandpa's facilities, but then we were swindled out of Creo all que of our Ito no ha escuchado nada de esto, ¿eh? right after we'd signed the contract, too. If we don't deliver these Onikabuto on time, Grandpa will have to pay huge damages. Oh, what are we going to do? Man, what's that saying? It's like, it never rains, but it snowballs. Exactly what we're dealing with. Eso es una frase de verdad. Don't worry. I'll sell the house if I have to. We'll find a way through. Joder, no entendemos, básicamente. But then where will we stay? Bueno. Please help us, Doshin Arataki. All we need is the 500,000 mora that was taken from us. Can you help us raise it? Or maybe you could lend it to us? Vale, eso explica más cosas, sí. Grandpa's business is going very well. We just need help getting over this hurdle. Doshin Arataki, please. If you lend us the money, I'm sure I can make it up to you by... I won't hear of it. As a public servant, I would never dream of taking advantage of a person in need. I was going to say, by giving you part ownership of the Onikabuto farm. Lo tiene. So that's what you were, yeah. It's not as enticing an offer as I was... wait, an Onikabuto farm, how many Onikabuto did you say you have? Because if it's more than, say, 10... 10,000.
What? 10,000? Well, that's more Onikabuto than I've Qué seen in my whole miedo life. tendría que dar entrar a donde sea que los crían, ¿eh? O sea, tiene que dar un miedo. Those 10,000 10.000 es cara diablo. are yours to keep. 10,000 Onikabuto. Hey, if I looked after them, they'd have little baby Onikabuto. And then the little baby Onikabuto would grow up and have little baby Onikabuto of their own. ¡Oh, qué Gensin mono! is struck by a sudden Perdón. wave of pure elation. His face breaks into a big, beaming smile. But what does he do next? No, le deja a él decidirlo. I'm gonna help you out. But 10,000 is too many. I can only accept 1,000. Wait, no, what am I saying? 500 Onikabuto. ¿Qué va a hacer con Doshin of the 10 una puta horda la danza? How could I abuse my position to take advantage of you? That's great news, Master Arataki. What a wonderful person you are. So strong. Se va a deprimir, sí, se va a deprimir. And committed to doing the right thing. It's rare to find these days. Yep, that's me. All right, there's just one final question that needs answering. What question is that? The question is, where's my Mora? Huh. Yo, Heizou, my hombre, question for you. What's my character's salary in the script? Oh, also, any inheritance or other lump sums I don't know about? Basically, can I afford this 500,000 Mora? I mean, Shmito, I can afford it. Can Shmito? Ahem. Faced with a damsel in distress, Doshin Arataki fights to remain level-headed and asks that other age-old question. Where's my Mora? Suddenly, Perdón, es que la frase pega fuerte, ¿vale? Into his pocket, where it turns out a bank check has been quietly nestled all along. He draws the check out and inspects it. Today is payday, and this is his salary. Tampoco cobra. 500,000 Mora. Tampoco cobra Check it un... out! A check for 500,000 Mora! Where'd you come from, buddy? Misatsu, get this. Turns out I just got paid 500,000 Mora today. Well, here's your Mora. O sea, sí, creo que una comida cuesta como 20.000 o algo así. Master Arataki, what's wrong? Doshin Arataki stretches out his hand. But wait! Just as he is about to hand over the check to Miss Etsu, he hesitates, tightly pinching one end of the check betwixt his two fingers. All he needs to do now is release the check, and it will fall into Miss Etsu's eager hands. But let go of the check he does not. La trama se complica. Master Arataki, Qué cosa más ridícula. Lo están alargando muchísimo, Something's not right. Doshin Arataki is having second thoughts. Has something caught his attention? Has it aroused his suspicion? Has he finally realized the truth? So, this is an anti-fraud show, right? A spark of intuition bursts to life Como que in me para la Doshin noche. Arataki's mind. Since this is an anti-fraud event, Buena I nit. have a question. Ay, señor. Is he about to ask the most critical question of all? No, no lo va a hacer. Gotta ask. No va a This is hacerlo. it. Here it comes. Heizou, cállate. Por favor, déjale preguntar. Does she really get paid this much? Efectivamente, esa es la pregunta que todos nos hacíamos. Enough to get an Electro Archon out from a hostage situation, then go pay for Miss Hina's publishing costs. You telling me the average Doshin can do all that on one pay packet? I don't know, seems pretty fishy to me. Hey, compadre, what do you think? Am I being scammed here? Heizou! Ito's cheating! He asked for help! As the spark of intuition flickers and threatens to fade, Doshin Arataki clutches around in desperation, hoping to find a source of fuel to feed the flames of enlightenment. Traveler, are you going to help this poor man out of his predicament? Ito, cuidado con la señorita Heizou y el señor Iba. Escucha tu voz interior. ¡Dios, qué mala idea! Quiero darle. ¡Qué mala idea! Follow my heart. All right, then. There's no way a Doshin makes 500,000 Mora in a single pay packet. Two innocent victims, Miss Etsu and Mr. Iba, come to a Doshin for help.
And the Doshin, what, whips out a 500,000 Mora check? Yeah, likely story. Está muy mal hecha la historia, no es culpa suya. Who's got 2 horns and carries around a fake checkbook? Yep, this guy. Creo que me he perdido, This fake check for 500,000 Mora? I almost swindled Heizou and Iba out of 10,000 Onikabuto, the last thing these poor folks needed after the recent string of catastrophes they faced. My mind. Esto es un plot twist, no. Craziest plot twist I ever heard. The criminal was the main character all along. Miss Heizou, I'm afraid I can't let myself give you this fake check, but I will do everything in my power. Me gusta mucho más este final. Hay que dejar a Ito ser Ito, ¿vale? Es importante esto. ¿Qué dices con Oji? Está perfecto. Arataki listened to the voice of his heart and narrowly avoided being defrauded in his own unconventional way. No. Bueno, he failed to ask the critical question: who in their right mind would give away Onikabuto for free? I ask you all, is there such a thing as free Onikabuto? Free Mora? Or does nothing in life come for free? Thank you all for watching. Heizou. Creo que no le ha salido muy bien la obra de esta sesión, ¿eh? And you won't get hurt. You never know where scammers may lurk. See you all next time. Bueno, les parece que les ha gustado, ¿no? Más o menos les ha gustado. Wait, my man, what did you mean when you said I avoided being defrauded? I thought I was the fraudmeister here. Maybe someone should have read the script. Miss Heizou and Master Iba were the scam artists. Duh. A mí me ha gustado mucho más la versión de Ito, ¿vale? O sea, que digan lo que quieran. I was being conned? Darn, I can't believe they got me. Well, you still managed to protect your money. In the end, they didn't succeed. Yeah, but that was a happy coincidence. They scammed me, and I fell for it. Oh. Guessing it wasn't your first time either, huh? It was such a cheap trick, too. Oh, this is killing me. The trick is a common one for a reason, but don't underestimate it. That's how you end up being a victim. But how am I gonna protect my gang if even I get fooled by such cheap tricks? La última vez le vendieron un tambor como muy caro. In fact, you know what? I was also conned today. Yeah, me, of all people. Does that make you feel better? You too, hombre? No way! No, that's impossible. You're just trying to cheer me up. Oh, no, it's the truth. Please, just take a look at the present I got for you. Oh, no, eso no se hace. No. Heizou, hermano, eso no. That's just it. I'm sorry to say. It's just a figurine. No. A figure? You mean it's a fake? Yeah, and it's all my fault. I was duped by the Onikabuto vendor's false advertising. What a colossal fool I am. Taken in by a common street vendor? God. No, esto no, colega. Dude! Let me take a second to let that sink in. No. Gotta say, although I didn't get my Emperor Onikabuto, somehow, knowing that even Heizou got conned kinda puts me back in a good mood. Bueno, supongo que funciona. Maybe I'm sharper than I'm giving myself credit for. Great minds think alike, so me and my hombre here, kinda equally matched. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Estoy de acuerdo. Me parece bien todo lo que está diciendo Ito. You're the only one out of the three of us who didn't get conned today. But you better watch out. We got fooled not because we were stupid, but because those scam artists are some crafty dastards. Exacto. Sí, sí. I want you to have this figurine as a reminder of the fact that today, Heizou and I both got conned, but we both grew a little wiser too. I hope that whenever you see it, you'll remember how cunning those con artists were, and how difficult it was for Heizou and I to see through their schemes. Then you'll always keep your wits about you, and you'll never become a Nos está contando la moraleja. No, pero un poco. No one will ever manage to con you.
uno de nosotros fue engañado y no fui yo, tampoco fui yo. A mí ni quien me engaña, así que seguro que fue la mini calabanda flotante. Seguro que sí. ¡Mira cómo está! Los Knights of Favonius también. Quiero ver si me han dado de verdad el Onikabuto. Un momento. Era en la tetera. Creo que es la tetera, o sea, siempre que nos dan algo. ¿Dónde está? No está. Está, ¿no? Dime que está. No nos han dado el Onikabuto. Puedo filtrar. ¿Adornos, supongo que? No, no es adornos. Estilo Inazuma. Oh, es que no sé qué es. No lo he llegado. ¿Decoraciones para colgar? No. Es que, a ver, es una decoración normal, pero es que decoraciones hay muchas, así que no sé. ¿Rarezas? No. Qué putada, no... A ver. No veo que me han dado nada. ¿Animales de interior? No. Nada, no lo veo. O sea, es posible que nos lo hayan dado, no te digo yo que no, pero no lo veo. Qué putada. ¡Ay, aquí está, aquí está, aquí está! Sí, nos lo han dado, es una decoración normal, pero no sale. Escardiablo Emperador Legendario. Sin duda sería el campeón indiscutible. Tengo que verlo, tiene que ser como súper enormetísimo. Vale, pues hemos terminado la misión de Heizou. Bueno, el encuentro de Heizou, la cita con Heizou y tal. Vamos a coger el premio. No sé muy bien qué es lo que ha pasado, sinceramente, porque nosotros hemos ido a buscarle y él decía que tenía una intuición, ¿vale? Pero yo he acabado con el final en el que está Ito abrazándome. Así que con eso me vale, ¿vale? Espero que os haya gustado, ya le... ¡Chao! Vale, vamos a dejarlo ya. O sea, yo creo que no hay más que hacer. Había un par de cambios en la versión y tal. Pero hasta que no llegue el día 15, ¿vale? No van a meter las islas. Que son el cosa gorda del este. Aquí está, desde el día 15 a las 11 no empieza. Lo bueno es que es a las 11, no tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ponerme a hacer un stream de esto, ¿vale? Así que por esa parte está bien. Pero bueno, no creo que pueda hacer mucho más. Quiero ver cómo es Heizou, ¿vale? Aquí está, que es el que más curiosidad me da por probar, que es catalizador, pero pega con los puños y tal, y es como más fancy, ¿no? Vamos a probarlo. Que es que en el encuentro no lo hemos usado, así que todo guay. Vale. Después de usar la E podemos... ¡Ay, no, claro! Sí que como somos catalizador pegamos siempre con Anemo. Me gusta bastante más que... Sacarosa en cuanto a catalizador Anemo. Lo único que no tiene para juntar, ¿verdad? No parece que junte de ninguna forma. Vamos a alejarnos un poquito. A ver. No. A ver, la ulti. No, nada junta. Hace ataques como muy en área, eso es verdad. Pero nada de esto junta. Vamos a ver qué tiene puesto también. Tiene poca maestría. A ver, en cuanto a la maestría, normalmente se le pone maestría a un personaje Anemo cuando sus multiplicadores, ¿vale? Son una puta mierda, ¿vale? Lo que no compensas con el ataque base y tal para los talentos, lo compensas con la maestría para hacer reacciones, ¿vale? Para hacer torbellinos y tal. Vamos a ver los atributos que tiene. Esto es nivel 8 y son bastante flojillos, ¿eh? La E, ¿qué tal? La E está muy bien, la E está bien. Y la ulti también está guay. Además tiene como un extra. Vale. Sí que parece que haya que ponerle maestría a Heizou, ¿eh? ¿Qué artefactos lleva en la prueba esta? Lleva set de Anemo, además. Vale. El set de Anemo viene muy bien por los torbellinos, ¿vale? Que es que te interesa hacer torbellinos todo el rato. Vale, está montado mal en la prueba. ¿Tiene alguna esta que no conozca? La maestría elemental de todos los miembros del equipo, excepción de aumenta 80 puntos durante 10 segundos. Con puñetazo cardíaco, esto es la E.
de todos los personajes. Eso está muy bien. O sea, esto es un Kazuha soft, ¿no? Kazuha también aumenta la maestría y Chachi. O el bono elemental según la maestría. Es que ya no me acuerdo. Creo que estoy pensando en Diona, que aumenta la maestría con la ulti. Disminuye el coste de aguante. Vale. Puedo mirar los estatus de... No. Vale. Está puesto para ir con ataques básicos y demás, no para hacer reacciones esto, ¿eh? Que no está mal tampoco, pero es que cuando te ponen a Xiangling en una de estas, en una prueba, es para que Xiangling haga todo el daño, ¿vale? Sí, a ver, quito solo 1700 de torbellino de fuego. Vale, puedo cargar el ataque este haciendo golpes básicos. Ahí lo tengo al máximo. Manteniendo la E pulsada. ¿Hago algo? No parece que haya nada de diferente. Creo que he cargado el golpe y ya. Vale. Está bien, está bien. Es un poco mediocre y tal. Pero es que me gusta que los personajes de Anemo junten y no parece que se pueda. Mi intuición... me decía, intuición lo pilláis, que con la E cargada o con el ataque cargado se iba a poder atraer a bichos y tal, como lo hace el Fatui de Anemo, ¿vale? Que también pega hostias, ¿vale? Pega puñetazos, pero no puede. Bueno, a ver, no está mal tampoco, pero es un poco decepcionante por esa parte. En fin, creo que habéis entendido con esto que digo que no había... probado o sea, no había visto a Heizou en el stream anterior, ¿no? A ver, es que fue muy mal, no es culpa mía, ¿vale? El stream fue para arriba y para abajo todo el rato. Pero bueno, dicho esto, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y ¡ale! Chao.